partir de que yo empiezo con él, yo no vi la luz del día sola. Yo no podía salir sola. Te dicen: "¿Por qué no te fuiste?". Porque no es fácil. Porque a mí me achacaron que tenía el tema de la adicción, que se iba a morir por mi culpa, porque decía que yo andaba loca. Yo no podía ver a otros lados, tenía que ver hacia enfrente. ¿Qué le ves? ¿Te gustó? Para ese tiempo, pues, ya habían sido varios golpes que había recibido por parte de él, sobre todo en el estómago, porque él juraba y juraba que no era su hijo, que no sentía nada por él. Él me llegó a volver teniendo yo a mi bebé en brazos. Me llevaba a las iglesias. Júrame Dios que sí es mi hijo. Ya no la violencia contra mí, sino ya es tomar a mi hija. Si tú y yo terminamos, te quito al hijo. Y yo no quiero que me quiten a mi hija. Yo quiero que mi hija se quede conmigo. Pidió guardia y custodia para él, que me tienen que hacer a mí estudios y demás, que porque yo no era apta para tener a mi hija. Peleando a mi hija, peleando visitas, entre semana, fines de semana, como si nada hubiera pasado, diciéndose un padre amoroso, un padre que está preocupado por ella. Y a pesar de decirle todo esto, el juez dice: el señor, su derecho es saber dónde está su hija. Yo me tengo que cambiar de domicilio. No seguir inmersa en que mañana me toca juzgados y pasado mañana fiscalía. Y tengo que luchar porque defender a mi hija. Bastaba con que el señor se hubiese ido y ya. ¿Me regalas, por favor, tu nombre, edad y a qué te dedicas? Me llamo Jaide Coronado, tengo 45 años. Actualmente, bueno, pues soy mamá, activista, y tengo una página en línea, vendo maquillaje importado original. Ah, sí, ¿qué página es? ¿Cómo te pueden Se encontrar? llama High's Makeup. Ah, ok, High's Makeup. Ok, ¿en dónde está esa página? En Facebook. O sea, y te contactan y la ventas a través de, o sea, ¿cuál es el proceso para poder comprarte algo? Sí, vía ahí suelo subir los artículos, pues por ese medio me contactan y programamos la entrega. Es pago contra entrega, también recibo tarjeta de... Tengo todos los medios de cobro. Ah, ok, perfecto. Bueno, entonces si alguien quiere comprarte maquillaje, que te busque en Facebook, High's Makeup. Así es. De todas maneras, aquí lo dejamos para, pues, por si alguien quiere comprarte algo, ¿no? Y además sí se nota vendes maquillaje, ¿eh? Porque vienes muy bien maquillada. Gracias. Y creo que no pasa tan a menudo, o sea, que venga, olvídate que venga alguien, ver a alguien que se ve que se sabe maquillar. Me gusta mucho el maquillaje. El año pasado tuve la oportunidad de iniciar un curso de maquillaje, me gusta mucho. Lo dejé un tiempo, ¿no? A veces todo lo que vivimos se refleja en esta parte, ¿no? Lo dejé un tiempo, dejé de maquillarme, años atrás también tuve que dejar de maquillarme, pero es algo que me apasiona, me encanta el maquillaje. Ay, qué lindo. Bueno, a ver, vienes a hablar de un caso bastante fuerte porque eres, no sé en qué momento de tu proceso te encuentres, pero hay quienes prefieren autollamarse víctimas, hay quienes se llaman sobrevivientes, entonces no sé tú cómo te llames a ti misma, pero tanto has sido como ahora eres sobreviviente de violencia doméstica, tú y tu hija, y bueno, y violencia vicaria también. Así es. Ok, vámonos al principio de tu historia de vida, porque debe haber un trasfondo de por qué es que terminaste con un violento. Siempre hay un porqué que se puede explicar con mucha claridad para quienes no entiendan cómo funcionan, o sea, cómo funcionan los victimarios y las víctimas, ¿no? Hay un cierto perfil de ambas partes, ¿no? En tu caso, querida Jai, ¿nos puedes platicar un poco de cómo fue tu infancia y adolescencia, de quién eres hija? Platícanos, por favor. Ok, bueno, mis padres estuvieron juntos hasta que yo tuve 13 años. Mi padre era mucho mayor que mi mamá, le llevaba alrededor de 23 años. Estuvieron juntos hasta que yo tuve 13 años. Digamos que fue una infancia un poco compleja. Sí me tocó ver algunos episodios de mi mamá hacia mi papá. Ah, ok. Sí, había mucha incompatibilidad, tenían de repente peleas verbales, no nunca escaló a algo físico, pero sí constantemente era este tema, supongo que por el tema de edades, ¿no? Mi papá cuando yo nací tenía 40 y tantos años, mi mamá se casó a los 20, entonces de alguna forma pues mi mamá no se pudo desarrollar como quería,
y no, creo que no supo canalizar esa parte en cómo ser mamá, ¿no? Y creo que nadie sabemos, ¿no? Nadie aprendemos sabiendo ser mamás, pero sí de alguna forma cuando se separa traslada ese papel hacia mí y en ese momento yo me convierto como en la patriarca, no se puede decir, de la familia, porque mi mamá cuando se separa, mi hermano estaba muy chiquito, entonces me toca de alguna forma, yo asumo el papel de proveedora, de cuidar. ¿A qué Yo edad? tenía 13 años. A los 13 años te convertiste en la proveedora de tu familia Así es. y tú veías a tu papá, él ejerció su paternidad. Yo lo buscaba. También en esta parte, yo buscaba a mi papá. De hecho, yo llevaba a mi hermano pequeñito, lo llevaba a que lo viéramos. Mi papá también de alguna forma, pues, rehizo su vida, ¿no? A pesar de que ya estaba más grande, pues rehizo su vida y mi mamá, pues tenía a su pareja. Entonces yo siempre quise como esta parte de querer juntarlos, porque hubo también mucha resistencia en que yo decía, pero ¿por qué se separaron? No hubo una explicación. ¿Por qué se separan? Yo quisiera que estuviéramos juntos, ¿no? En la casa, ¿no? Pero no fue así. Entonces me toca esta parte de tener que lidiar entre visitar a mi papá, llevar a mi hermano. Yo siempre fui a la fecha, te puedo decir que yo fui la que buscaba mucho a mi papá. ¿Tu papá aún vive? No, mi papá falleció hace 2 años. Y de tantos hijos que tuvo, porque también, bueno, él tuvo varios matrimonios. Antes de mi mamá, pues tuvo un matrimonio previo. Tengo 2 medios hermanos que no tenemos relación. Posterior también hubo pues más hijos, ¿no? Y de todos esos hijos que no convivieron con él, yo elegí seguir viendo a mi papá y yo fui la que le dio como, le cumplí su último deseo, vaya. Ok. Bueno, entonces ahora si se separan tus papás, tu mamá se junta con otra persona Sí. y esta otra persona no le dejaba a tu mamá que ni que tu hermanito, y me imagino que tampoco tú vieran a tu papá. Sí, y también se suma otro tema en que esta persona, ese señor, me veía ya a mí ya no como la hija de su pareja, sino me veía como la persona que estaba de alguna forma supuestamente juntando a papá y mamá. Entonces ya él Eras su empieza. enemiga. Exacto. O sea, había temas en que mi mamá me decía, por favor, cuando llegue José Luis, no me hables mucho porque él se enoja. Y por favor, cuando llegue tal, no hables de esto, no platiques de aquello. Yo siempre, creo que desde muy chiquita me tocó adquirir esa responsabilidad que no me corresponde, que ahora entiendo, ¿no? Porque tengo mis hijos y nunca dejaría en ellos esta responsabilidad. Tú eras la proveedora de tu madre y de tu hermano a los 13 años. ¿Qué hacías a los 13 años? Primero empecé a trabajar en a la vuelta de la casa, cuando todavía estaban juntos mis papás, a la vuelta de la cerrada había como una cafetería, entonces vendían hamburguesas, esquites y demás. Yo estaba en primero de secundaria. Y también de mi papá viene mucho la parte de que él trabajó desde muy chico, entonces de alguna forma al escucharlo, digo, bueno, yo también quiero trabajar. Cuando se separan, yo quiero trabajar como cerillito. Entonces, porque una tía trabajaba, era gerente de una tienda, y pues yo empiezo a trabajar como cerillito y me toca esta parte de la separación y tener que trabajar. También hay una parte en que en algún momento yo no acepto que mi mamá se haya juntado con este señor y entre la parte proveedora yo le decía, ¿qué necesitas? Yo te lo doy, pero no estés con él. ¿Por qué? Porque ya la veía, porque ya nos vio nosotros, porque hubo mucha. Ok, entonces profundicemos un poquito en eso. Este señor, ¿de qué manera los vio tanto a tu mamá como a ti y a tu hermano? Físicamente. Físicamente, el señor era un señor sumamente celoso, alcohólico, que también entre yo pues también jaló a mi mamá, ¿no? A este tema. Y en algún punto, tristemente, mi mamá pues decidió estar con su esposo, porque hubo temporadas en que yo me tenía que ir a vivir con mi papá, porque el señor pues simplemente la ponía a elegir, ¿no? Entre él y yo. No así con mi hermano porque estaba muy chiquito. Entonces, pero yo seguía haciendo esta parte de que mi hermano conociera a mi papá, que pudieran convivir, porque yo sabía que este señor pues realmente pues no era ni siquiera una buena influencia, ¿no? No podía haber una convivencia sana. Entonces, realmente mi adolescencia no me tocó vivirla como cualquier niño o adolescente normal, sino que me tocó cargar con esta responsabilidad, incluso en temas legales, ¿no? Porque de repente me tocaba ver en una y era pues buscar la ayuda
buscar la ayuda, su familia quería pues también ayudarla, ¿no? Mis abuelos, mis tíos, y ella no se dejaba ayudar. Para ti, ¿qué representa la imagen de tu mamá? Mm, al día de hoy, después de mucha terapia, llegué a la conclusión que mi mamá se creó alguna mala, pues no sé si alguna mala idea o si realmente como ella tanto lo decía que no me quería. ¿Ella te decía que no te Sí. quería? Literalmente. Sí, para mi mamá yo representé, sí, la parte con el señor, que era un problema, porque luego me echaba a mí la culpa de lo que pasaba con el señor. Decía que yo me parecía mucho a mi papá. Y sí, o sea, en efecto, me parezco mucho a mi papá. Yo creo que por eso también yo seguía mucho a mi papá, ¿no? Y siempre era esta parte de te parece a tu papá. El yo seguir a mi papá, pues también me representaban, pues que me pegara, ¿no? Que me lastimara. Y siempre cargué con ese estigma, te parece a tu papá, pero cuando le convenía decir, oye, pues ve, dile a tu papá tal cosa, ¿no? O pídele o demás, para el hermano, porque mi mamá también desde muy chica me decía, es que tú bien que mal ya trabajas, el que necesita es el niño. Mi hermano tiene 10 años menos que yo, entonces tenía 2, 3 años mi hermanito, y yo a mi hermano pues lo adoro, ¿no? Y mi mamá siempre me vio como esa parte adulta, como ella chiquita, yo adulta, e incluso el señor también, que no tenía trabajo, cualquier cosa, y en aquel tiempo de cerillito pues ganabas muy bien. O sea, y a mí no me dolía, porque según es para mi mamá, para mi hermano, pero pues también luego él, ¿no? Se agregaba a la canasta, por así decirlo. A los 16 años entró a trabajar en una corporación de seguridad privada. ¿Me preguntas por qué? Sí, bueno, y a los 17, bueno, 16 y medio más o menos, entro en una agencia como edecán, modelo edecán. Y también, pues ahí me iba también mucho mejor, pero la misma fórmula. Todo era pues para llevar a la casa, para que mi mamá estuviera bien, porque tenía muchos lapsos en que decía, llévame de aquí, sácame de aquí, ya no quiero estar con esta persona, pero al final siempre regresaba. Y así fue hasta que yo tuve 19 años. Me decías que después de mucha terapia, ahora logras ver a tu mamá como una imagen de algo, pero ¿de qué? No, no tengo un nombre, solamente sé que no es una persona que quiero cerca de mi vida. Desgraciadamente me costó muchos años de terapia, muchas cosas que sucedieron, que me llevaron a esta parte en que no es bueno, no era bueno o no es bueno que esté conmigo porque nunca realmente se portó como una mamá. Y yo te puedo decir que con mis hijos rompió el ciclo. Ella nunca dijo te amo, ella nunca dijo te quiero. Ella en algún momento salió con mi agresor. ¿Cómo? Sí. ¿Cómo que salió con él? Salió, Se salió. salió. Ah. O sea, ella veía normal, ¿no? Lo que yo pasaba con él y decía que pues en cierta parte era pues lo que yo había sido mala hija, porque también traen ese estigma, pero ese estigma es también desde la familia. Creo que también la familia de ella, pues también ella creció con esta educación de que los hijos eran malos, de que los hijos tenían que darle todo a los papás, de que te hicieran lo que te hicieran, tú tienes que estar ahí. Y llega un momento que dices, espérame, es que lo que está pasando no es correcto. Yo quiero un abrazo de mamá, yo quiero que mi mamá me diga que me ama, que me eche porras, no que siempre esté diciéndome, por ejemplo, a mis 17 años, estás gorda y yo soy mejor que tú y ese tipo de cosas, ¿no? Eh, en algún momento con ese señor pues iban y venían y cuando le convenía pues estaba conmigo y cuando no era como que pues tú vete con tu papá porque, ¿no? Pero sigue trayendo dinero porque soy tu mamá. O sea, ese era como el raciocinio de ella. Después de mucho tiempo me di cuenta que solamente era como ¿tú qué me puedes dar para que yo te quiera? Y hubo un momento en que le dije, basta, no tengo nada que darte. La última vez que yo la vi fue hace 2 años, tuvo un accidente que no le encontrábamos, pensamos, mi hermano y yo, que le había pasado otra cosa, porque resulta que después de muchos años se reencuentra con el Señor. O sea, se habían dejado, se reencuentra con el Señor y deciden vivir juntos otra vez. Entonces, en este intermedio no me dice, ¿sabes qué? No encuentro a mi mamá. Me acuerdo que mi hija mayor me dice, pues te acompaño, ¿no? En la madrugada a buscar la traumatología de Magdalena de las Salinas, luego lo más verdes, la encuentro. Lo primero que hace, después de 2 años de no verla, que tengo 2 años de no verla, es sí, pero que no te vea José Luis. Sí, pero que no esto. Porque veía mal que yo había comentado en ese momento con trabajo social. Lo primero que me dicen, porque es tu mamá y porque viene sola. Ah, pues hay un contexto.
¿no? Su pareja o el señor con el que vive, bla, bla, bla. Entonces se molesta mucho conmigo y me dice que si voy, pues tiene que ser cuando él no sepa. Me vuelve a lastimar, obviamente, sí. Me vuelve a pedir dinero. Le digo, ¿sabes que no tengo dinero? Me dice que si estaba yo tan amolada, con otras palabras. Y en ese momento retomo lo que yo había, las terapias, ¿no? Que había tomado, y es cuando decido decirle que si llevábamos ya mucho tiempo de no vernos, yo creo que era momento de seguir así como estábamos, que Dios la bendijera, que saliera bien de su operación y de lo que estaba. Mi mamá estaba pasando en la cama, pero ni así se acercaba, o sea, ni así era para decir, oye, ¿no? Y entonces le digo, ¿sabes qué? Pues yo creo que mejor así, tú con la vida que hayas decidido tomar y yo con mis hijos, ¿no? Después sí me estuvo buscando, pero siempre para buscar, me buscaba, pero siempre para buscar algo. O sea, es cuánto me puedes prestar, cuánto me puedes dar, o a lo mejor disimular el te quiero, pero por acá atrás seguir hablando mal de mí, porque para ella yo siempre fui como la que no hizo nada, o sea, la que no valía nada, porque según ella yo había sido mala, ¿no? Como hija. Y siempre ella se fue porque mi hermano era su adoración. O sea, es un tema ahí también de machismo, ¿no? Que Obviamente. traemos. Sí, claramente. Y tu hermano, me imagino que sí tiene una relación con ella. Sí, pero también a él lo afectó, también lo perjudicó. Mi hermano en algún momento, mi mamá no podía vernos juntos. O sea, mi mamá buscaba dividirnos. Entonces, cuando yo me caso con ese señor, luego me separo y de ahí decido irme a otro lugar. Mi mamá empieza a hacer este trabajo de ella es mala, mira, ya nos dejó, o sea, siempre estaba con nosotros y ya nos abandonó. Y en algún momento mi hermano se la cree y entonces empiezan los reclamos y empieza a sumarse, o sea, búscame un aliado, ¿no? Entonces el aliado pues era mi hermano. Busca sumarse, empezar a decir es que tú no ves a tu mamá, es que no vienes, pero yo ya venía, yo ya pensando en que, espérame, esto no es normal, ¿por qué me siento así? ¿Y por qué no siento nada? O sea, no es que, o sea, sí la quiero, pero sé que no es buena y el revincularme con ella no va a ser bueno, me va a traer más cosas malas que buenas, porque también ese, digamos, ese odio, esa forma, también la replico en mis hijos. Entonces, mis propios hijos me dijeron, ¿sabes qué, mamá? Te quiero, te amo todo, pero también estamos viendo que no. Y entonces empezaron como a contarme cosas, a decirme cosas, y dije, O sea, ¿qué le hacía a tus hijos? había también maltrato, porque yo cuando yo tuve a mis hijos a los 20 años, fui mamá soltera, elegí ser mamá soltera. Nunca me casé con su papá, nunca me junté con él, porque también tenía como esta parte de si yo me voy, yo hago mi vida, pues mi mamá y mi hermano, ¿dónde quedan? Porque ella ya se había separado del señor. Entonces el acuerdo era, yo sigo cumpliendo el mismo rol de proveedora, tú me ayudas a cuidar a mis niños, y pues ahora yo, ¿no? Yo feliz de la vida. O sea, yo cuando supe que estaba embarazada de mi primer hijo, de mi nena, fui la mujer más feliz de la vida. Y eso también mi mamá lo utilizó para decirme que había deseado mi vida. No sé por qué. Cuando yo era así la más feliz del mundo. O sea, nunca podía ver que mis hijos me abrazaran o que yo les dijera a mis hijos te amo, o que los abrazara, o que me los llevara yo de paseo. No podía ver eso. O sea, le enojaba, le irritaba muchísimo y siempre buscaba esta parte de. Y entonces cuando mis hijos empiezan a crecer, a mí me decían unas cosas, pero con ellos empezó también el camino de, es que su mamá es mala, es que su esto, es que, ¿no? Entonces, Y todo es porque te pareces a tu papá. de ahí viene. Y porque yo no hice lo que toda su familia le decía. O sea, ella viene desgraciadamente de una familia donde los hijos tienen que venerar. Y digo, sí, pero también si me afectas, me voy a hacer a un lado. Entonces era, tú eres hijo, tú tienes que darle todo a tus papás. Hablo de económico, o sea, que todo iba sobre el económico, ¿no? Sobre el que ellos no tienen una vida, sino vivían a través de sus hijos. Y entonces mi mamá quiso replicar eso conmigo, por ejemplo, el que yo saliera, eso le molestaba muchísimo, el que yo abrazara a mis hijos le molestaba muchísimo porque quería ser la protagonista de cómo debían ser, ¿no? Es que llevas a tus hijos a tal lado, a tu hermano que tienes que dar lo mismo. Yo, espérame, no, porque también tú estás como mamá, Sí, pues la mamá de mi haces, hermano ¿no? eres tú, no yo. Ajá. Y a mí con mi hermano me tocó irme a inscribir a la escuela, ir a hacer muchas cosas que ella no podía porque estaba inmersa en esta violencia que vivía con el Señor, pero que también es de violencia por la ejercía, pues, hacia mí, ¿no? Y con mi hermano,
tendrá muy poquito tiempo, en que yo le decía, mira, chécalo, ¿no? Terapia. ¿Por qué? Porque la terapia es la llave de todo. Y si tú no te quieres dar cuenta que tú querrás mucho a tu mamá, pero tu mamá te está quitando todo lo que tienes, está quitando esa paz, esa estabilidad, el que no puedas salir adelante porque es una persona que solamente está viendo en qué te equivocas para lastimarte, para bajarte la autoestima, pues no. Entonces hasta aquí mi hermano tomó como esta parte de mi mamá se va a vivir con este señor, que por más que que mi hermano hizo esta lucha de, oye, pues ¿para qué te vas con él? Estás mejor aquí conmigo, ¿no? A fin de cuentas, pues ya, ella desgraciadamente eligió estar con el señor, sigue con el señor, y mucha gente me dice que es mi mamá y que tengo que perdonarla. Perdonada está, pero sé que es una persona que no quiero tener en mi vida. Entonces, te pongo un ejemplo. Yo sé que en algún momento ella va a faltar y con mi hermano es como un pacto. Tu mamá siempre estuvo contigo. El día que faltó mi mamá, te toca a ti. Yo siempre estuve con mi papá. Y el día que faltó mi papá, yo me encargué de todo. Y a la fecha lo tengo en mi casa. Ok. Sí, como bien dicen por ahí en psicología y demás, que también se debe podar el árbol familiar, Así es. el árbol genealógico. Sí, porque si no, eso te lleva a seguir cometiendo los mismos errores. Y el punto de tener una vida, de ser libre, de no tener, digo, si de afuera te pueden criticar, pero tener a quien te critica dentro de tu propia casa, alguien que te lastima dentro de tu mismo entorno, dices, espérame, yo como mamá quiero lo mejor para mis hijos. Y he tratado de dárselos y lo seguiré haciendo. Yo no me veo, por ejemplo, criticando a mi hija o diciéndole, ay, saliste con el novio, ¿qué me trajiste? No me trajiste nada porque yo tengo que también hacer mi vida y tengo que buscar mis propias cosas, ¿no? No puedo vivir a través de ti. Entonces, así digo, de lejecitos estamos bien, que Dios la bendiga. Yo digo que ya cumplí con mi papá, ¿no? Hasta el último momento estuve con él, cumplí su última voluntad, se la cumplí. ¿Cuál fue su Y última ya. voluntad? Mm, dijo que lo cremáramos y que me lo llevara a mi casa. Y me lo llevé a mi casa. Tus hijos son los que te dijeron que ya ni siquiera querían hablar con su abuela, ¿no? Así. ¿Por qué? Porque tu mamá los cuidaba y algo te empezaron a decir de su abuela. ¿Qué es lo que te empezaron a decir? O sea, también los maltrataba, pero ¿de qué forma? ¿Qué le hacía tu mamá a tus hijos? Pues también ya empezaba a hablarles mal. Por ejemplo, con mi hija, mi hijo y mi hija se llevan 1 año y medio. Entonces con mi hija empezaba yo me voy a ir a trabajar, pero no le digas a tu mamá y los dejo aquí en la casa. Y tú caliéntale a tu hermano y a tu tío. Y entonces fue así como que, porque insisto, esta parte del machismo, pues la traen, ¿no? La traemos desde atrás, ¿no? De las mujeres cuidan, las mujeres, y todas las mujeres, incluso como mamá. Por ejemplo, ella decía, tú no puedes salir porque tienes a tus hijos. Y yo ahora digo, soy mamá, tengo a mis Pero hijos también soy y mujer. soy mujer. Y yo creo que sí, ¿no? El hecho de que están en la escuela, yo puedo salirme a tomar un café, irme con mis amigas, irme a pasear, si me quiero ir de fiesta, obviamente siendo responsables, ¿no? Pero en esta ideología del machismo, no cabe. O sea, es la mamá sufrida y abnegada para luego echarle en cara a tus hijos lo que dejaste de hacer por ellos. Y entonces hacer que sus hijos les deban la vida entera. Y creo que eso no va a ser. No, pues no debes de tener hijos por eso, ¿no? Exacto. Si los vas a tener por eso, no los tengas. Sí. Ok, y bueno, ¿en qué momento es que te saliste del nido de casa de tu mamá? ¿En qué momento fue porque tenías ya 2 hijos, pero vivías ahí, pero en qué momento te fuiste? Yo tardé mucho en irme, porque siempre de alguna forma te jala esta parte del no seas malagradecida con tu mamá, es que tu mamá, fuimos algo en 2017. Sí, pues es que si creciste con esa manipulación tan grande de que eres tú la que debe básicamente rendirle pleitesía a tu madre, pues irte, pues afectarla, ¿no? Sí, y bien, bien, bien curioso porque yo cuando me voy es cuando ya vivo toda la violencia con el papá progenitor de mi hija chiquita, y es cuando digo ya basta, tanto de la violencia con el señor,
tanto de la violencia, pues, hasta con mi mamá, ¿no? Y con parte de su familia, y digo, ya no. Incluso yo me tengo que ir de una forma muy peculiar. Yo, pues, tengo a mi novio, teníamos año y medio más o menos, y entonces me propone, vamos a vivir juntos con mis hijos, porque yo siempre, eso sí, mis hijos siempre han estado ante todo. O sea, siempre, siempre han sido mis hijos. Y yo no puedo decirle a mi mamá que me voy a ir, por ejemplo, un 29 de julio de 2017, no le puedo decir que no voy a ir, que ya tengo planes de irme, incluso ya estamos comprando hasta muebles para ellos y demás, sino que todo lo disimulo de, ay, pues hay que cambiarnos, porque donde yo vivía es terreno de los papás de mi abuelita, y entonces en algún momento me ofrecen de, bueno, pues si quieres construir un departamento, yo sabía que no es mío, no hay tema en eso, lo construyo y pues ahí vivíamos, ¿no? Entonces cuando viene esta parte del, ¿y por qué no ya hacer mi vida? ¿Por qué? Porque venía pues de alguna forma las violencias con mi mamá, ¿no? La violencia que tuve con el progenitor de mi bebé. Y digo, ¿sabes qué? Ya, punto, aquí cortamos. Yo le empiezo a decir, mamá, ¿y por qué no buscas un lugar, ¿no? Donde nos vayamos todos, porque empecé a disfrazar esta parte de donde nos vayamos todos y demás. Y hasta que se entera días antes de que nos vamos a ir y bueno, pues se arma todo un lío, porque dentro de que ella se entera y que le digo, vámonos a un lugar más grande todos, ella por acá, por este lado, le decía a mi hermano, vámonos, pero sin tu hermana, porque tu hermana es, o sea, como que cargar con ella no. Y mi hermano me decía, es que mi mamá dice esto y esto, le digo, no te voy a hacer caso ya. Pero llega un punto en que lo mismo que ella me hace a mí, en esta toxicidad como madre, yo le digo a su hermano, le doy las gracias, y gracias, me voy, se queda mi mamá, supongo que pues también le pertenece algo de esta casa, o del terreno a mi mamá, yo me voy, gracias por permitirme vivir aquí, ¿no? Estos años, y de repente, como tienen un tema ellos con su mamá, porque a su vez también dicen que mi mamá no fue buena hija pues con la mamá de ellos, ¿no? Y dicen, sí te vas, pero te la llevas. Y entonces se crea un tema que también abona a que mi mamá me ve como la que por mi culpa la corren de esa casa. Pero a fin de cuentas yo no tuve la culpa. Entonces, cuando se entera que nos vamos a ir a ya, pues ya vivir a otro lado, incluso le dice a mi pareja, no sabes lo que te llevas, y le empieza a hablar de mí, porque también tenía esa parte de desprestigiarte con quien fuera. Siempre fui todo lo malo, siempre fui todo lo que decía que era lo peor que le había pasado en la vida. O sea, a mí no me podía ver ni en pintura. Y entonces, pues yo me voy a iniciar, a intentar iniciar una vida. Pero también cuando yo me voy, pues también empiezan los telefonazos de, es que me siento mal, es que ven a verme, es que esto. Yo todavía no estaba, o sea, estaba como en que me voy y no me voy, pero bueno, es que a ti te va muy bien, es que te fuiste a vivir a Coyoacán y mira dónde vivo yo, bla, 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 bla. Y continúa la manipulación, o sea, continúa el es que tú y es que tú, ¿no? Y es que me tienes que dar y digo, bueno, es que yo ya no trabajo. Ay, es que eres una buena para nada, entonces pídele, porque también traen esta parte de que la mujer tenía que pedirle al hombre para darle a los padres, ¿no? Porque así lo tenían acostumbrados ellos. Pasa un tiempo y ya por ahí que te gusta, cuando llegó pandemia, por ejemplo, pues yo ya no salía ni nada y empezó todavía más enojada porque decía, pues ya no me trae, ¿no? Y yo decía, no, es que pues en pandemia yo no voy a salir, no voy a arriesgar a mi nena y aparte por el tema con el progenitor de mi hija, pues también no era como que yo quisiera salir, ¿no? Todo se sumó. Entonces es cuando empiezo esta terapia y empiezan a caerme los 20. Tú no tienes que agradar a tu mamá, tú no tienes que pagar porque te quieran. Empieza hasta que digo, ¿sabes qué? Sí, te querré mucho, pero también hay algo bien cierto que, como decías, el árbol genealógico se poda, y también como papás, no es la idea de que mis hijos tienen a fuerza que amarme. Nosotros como papás, como mamás, también debemos de ganarnos ese cariño, y depende en función de cómo seamos con nuestros hijos, es como van a ser con nosotros, básicamente. Entonces me doy cuenta que yo no tengo que agradarle, que yo tengo que seguir viendo por mis hijos, porque también ellos, también por ejemplo, les afectaba esta parte del, es que vas y te hace groserías, es que vas y regresas llorando, es que vas y te está. Y entonces mi hija también empieza a tomar de alguna forma partidez y le decía, oye, abuelita, ¿por qué eres así con mi mamá? Es que tu mamá esto. Entonces dije, no, espérame, aquí ya estoy involucrando a mi hija y ya no está padre.
Y poco a poco, o sea, la pandemia, a fin de cuentas, reunió muchas familias y también a la vez separó, ¿no? Y cayeron muchos veintes y ese fue uno de los veintes que me cayó a mí. Pues qué 20 tan fuerte. Sí. Ahora vayámonos a la historia del progenitor. ¿Cómo fue que te conquistó? Porque este tipo de perfiles tienden a hacer algo que se llama love bombing, ¿no? Pero bueno, platícanos cómo es que te conquistó. Aquí hay algo bien clave. Si bien yo era feliz y fui feliz siendo mamá soltera con mis hijos, bueno, mamá independiente, autónoma, que ahora le llamamos, porque esto de soltera, de alguna forma tenía atrás esta parte de solamente si te casas vales. Entonces ya luchabas con esa dualidad de yo soy feliz sola, para vivir para mis hijos y ganar para mis hijos, ¿no? Y aparte decía, bueno, también me causa orgullo, ¿no? Poder dar en mi casa, ¿no? A mi mamá, a mi hermana y demás. Pero sí traías el grillito, es que solo las mujeres casadas, que escuchaban en mi familia, ¿no? La familia de mi mamá, es que solamente las casadas, porque si no te casas eres una... Pero en la sociedad en general, porque yo creo que todas pasamos por eso. Sí, y entonces traes esta ambigüedad de soy feliz siendo mamá soltera, no tengo tema, ¿no? Pero también está el híjole, nadie te va a querer, híjole. Y te puedo decir tristemente que mi papá, obviamente, al ser un señor pues, ya tan grande y machista, porque a fin de cuentas tengo que decirlo, ¿no? También llegaba a decir, híjole, es que va a estar complicado. Y yo siempre decía, no ando buscando a quien me quiera. Pero por dentro había esta parte del, yo no quiero casarme porque tengo miedo a repetir lo que pasó con mi mamá. Yo no quiero darles a mis hijos un padrastro, ¿no? Como le llamaban antes, porque también hoy cambian los nombres, ¿no? Un padrastro que me los maltrate ni nada, porque me costó tanto trabajo sacarlos adelante sola, como para que llegue cualquier mono. Y entonces se te presenta, obviamente tuve novios, pero no llegaba, relaciones largas, pero no llegaban como a nada, ¿no? Entonces se te presenta un hombre guapo, ¿no? Atractivo, trajeado, dices, wow. Llega y te habla de, no, es que yo, sueño con tener una familia, es que no sé qué. Y muy rápido se empieza a dar esta relación. Tan rápido que también conozco a su mamá, bueno, a su familia. Y recordemos que yo vengo pues de no tener el amor de mi mamá, ¿no? Y yo empiezo a darme cuenta que la mamá tanto cuidaba y mi hijo, ¿no? Y también la señora empezaba a tener atenciones para mí. Pásate, hice de comer tal cosa y, ay, ok. Pues empecé como a deslumbrarme, ¿no? Como, órale, será o no será, ¿no? No Las que fuera tu atenciones. imagen materna, pero estabas observando una imagen materna positiva, Exacto. ¿no? Ejerciendo una maternidad en la que protege a su hijo, lo cuida, lo consiente, lo procura. Que en ese momento dices, wow, es lo mejor. Ya, paso de... Y está denso lo que dices, porque digo, no sé si haya quien se vaya a sentir identificado o identificada conmigo, pero es súper relevante la familia de tu potencial pareja, porque también eso influye muchísimo en tu toma de decisión. Es decir, que te enamore la familia o que digas, por esa familia nomás no le entro, ¿no? Y si tú venías de una falta de apreciación materna y llegas a un cuadro en donde hay una madre que ejerce su maternidad como debe de, dices qué bonito. Sí, y te vas con esa idea, oye, qué Claro. bonito, pues incluso aquí también pues va a haber una familia para mis hijos, ¿no? Otra familia, no, por así decirlo. Y entonces avanza esta parte, me propone matrimonio en diciembre del 2012 y nos casamos, insisto, muy pronto. Nos casamos un 14 de febrero del 2013, pero aparte, traemos todo este cuento de hadas que nos han vendido el príncipe, la pedida de mano, la familia sentada, ¿no? Ay, bravo, ¿no? Vengo a pedir la mano, como si uno fuera, ahora lo entiendo, ¿no? Como si uno fuera un trofeo, que no, pero bueno, en ese momento... Que pedirle permiso a alguien más cuando te tienen que pedir permiso a ti, ¿no? Sí, y también la familia también empieza a que, órale,
te vas a casar. Dices, ay, sí, qué bonito, qué padre, ¿no? Ya vales. Ya vale, sí, sí, porque, insisto, es la dualidad de, yo soy feliz como estoy, pero también te echan, ay, qué libertina, no soy libertina, pero disfruto estar con mis hijos. Para mí creo que a lo mejor el haber tenido este peso sobre mí de tener que sacar adelante una familia, yo siempre quise ser mamá, desde muy, 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 muy chica. Entonces, cuando yo me entero que viene me dijo: "Guau", ¿no? Lo disfruté hermosísimo. Cuando llega mi segunda nena, lo mismo. Nunca entré en conflicto, y no sé si sea bueno o sea malo, no me importa tampoco. Ay, es que no tienes. Yo, no importa, tengo trabajo, sé trabajar, saqué adelante a mi mamá, a mi hermano, ¿qué más da? ¿No? O sea, nunca me paró esta parte de, sino yo quería darles amor a mis hijos, ¿no? Tenía a mis hijos, tenía mi propia familia, pero bueno, cuando llega el agresor, se llama Javier Alejandro, pues te rompe esta parte del wow y una casa, y a lo mejor ya trabajé tantos años y ahora sí voy a poder ser quien esté en casa, ¿no? Cocinando, trabajando, o salir a trabajar y correr a ver a mi familia, bueno, a mi esposo, ¿no? Darte cuenta que no nada más era la señora, que también había un abuelito, que también, uy, cuidaba al nieto, ¿no? Y pasen y vengan, ¿no? Y Navidad, y yo, wow, ¿no? Súper deslumbradota, ¿no? Eh, Hubo ciertas cositas, pero también vienes de alguna forma normalizar, porque has visto cosas muy feas en tu casa, y entonces sí ahora entiendo, hubo foquitos rojos, que a lo mejor si yo supiera lo que sé ahorita, hubiera dicho, ¿sabes qué? Rompo y así estén ya el trámite y todo, no me caso. Pero bueno, era perdóname, no vuelve a pasar, vamos a casarnos, ¿no? En ese momento, digamos que el trato era, como mis hijos, pues siempre han vivido en mi casa y la escuela estaba muy cerca, bueno, pues tú, Alejandro, te vienes conmigo a mi casa. Y yo no me quise dar cuenta, pero pues después ya empezaron a ver como las partes pero ¿por qué allá? ¿No? Él, por ejemplo, él se traía a mi casa 3 mudas de ropa. Nunca se trajo todas sus cosas. Y decía, ¿pero por qué? Ah, pues porque la mamá en todo momento le estaba de ir para acá, y entonces se quedaba 2 días en su casa, en la mía, y entonces empezaba a jugar esta parte del, bueno, ¿estamos casados o no estamos casados? Nos casamos un 14 de febrero del 2013. A los pocos días yo me entero que estoy embarazada. También soy la mujer más feliz del mundo cuando me entero. Pero también a los pocos días me empiezo a dar cuenta que él no trabaja. Y me entero, digamos, por actitudes de su mamá, porque yo en ese momento trabajaba. Entonces la dinámica era llevarme al trabajo, recogerme del trabajo, pero él siempre quería estar en su casa, y su mamá también, y toda su familia, vénganse para acá a cenar, disfrazado de los cuidamos, porque para que cenes, porque vienes cansada. Que en realidad es control, ¿no? Ajá, y decía, espérame, es que yo estoy acostumbrada a que salgo del trabajo y córrele con mis hijos en ese entonces estaban en primaria, en quinto y sexto. Yo tengo que ir por ellos. No, pero espérate, mira, es más, les mandamos comida, y yo, cuando me entero que no trabaja, la misma señora me dice, es que está muy agotado porque como te lleva aquí muy temprano, llega aquí a la casa y está cansado. Y yo, espérame, esto ya no está bien. Entonces, por ahí de marzo del 2013, estando yo trabajando, le digo, oye, Alejandro, ya no me está gustando esto, pongámonos de acuerdo. O sea, un mes después de casados. Menos, o sea, teníamos menos del mes de Sí, pues se casados. casaron 14 de febrero, ¿no? Ujú. Entonces, reacciona muy, de ahí se abre la puerta a todo el infierno que yo viví. En ese momento va por mí a mi trabajo, salimos afuera de su casa, y entonces me empieza a decir, sí, es que tú me quieres ver menos porque tú sí trabajas. Y yo, no, nada más quiero preguntarte. Él había dicho que trabajaba como gerente para una empresa de radiocomunicaciones muy famosa en ese entonces. Y digo, bueno, entonces trabajas, no trabajas, ¿de qué vives? Porque aparte, el señor siempre estaba bien trajeado, bien vestido, siempre oliendo súper bien, ¿no? Sus perfumes y demás. Traía una camioneta, pues bien. Entonces dijo, pues, ¿de dónde? ¿De dónde sacas, no? En ese momento lo que él hace es empieza a subir la voz, a subir la voz. Es tanto su enojo de que yo le descubriera la mentira,
que él de un manotazo le pega al parabrisas de la camioneta y lo estrella. En algún momento baja su mamá y él lo que dice es, me voy a matar por tu culpa. O sea, es un momento que digo ahorita, ¿cómo pasamos de dime qué está pasando a todo esto? Sí, o sea, es como que de qué manera escaló tan rápido. Sí, porque fue así, el manotazo y cuando baja la mamá es cuando detona el, me voy a matar. Entonces en esa parte de la señora así de, pues haz algo y yo voy tras él. Recordemos que yo tenía poquito que me había enterado que estaba embarazada. Entonces lo intentó jalar porque él según se va a aventar a un coche, también era pura manipulación a fin de cuentas. Y entonces me da un aventón y voy a dar por ahí siento. Me empiezan a hacer este cockwash de que es que tú tuviste la culpa. La señora me dice, es que tú no le preguntaste como de forma bonita, porque también empiezo a darme cuenta que todo querían que fuera con pincitas. Aunaba esto, dado que yo no estoy acostumbrada a que me dieran algo, yo nunca con él nunca me puse de acuerdo en, oye, vamos a vivir juntos o vamos a casarnos, estamos en la misma casa, ¿cómo lo repartimos los dos y demás? Entonces, a mí me daba pena pedirle dinero, por ejemplo, ¿no? Entonces, las primeras semanas pues se acostumbra así, se da este tema de la primera violencia que sufro con él. Total que me pide perdón, es que me ofusqué, es que tú sí tienes trabajo y yo no tengo trabajo. Es más, consígueme trabajo. O sea, sí, pues vamos a hacer que esto siga, ¿no? Pero como ya empieza la manipulación, no te das cuenta que realmente te están como envolviendo en esta parte, ¿no? Pasan algunos días y yo estando trabajando me doy cuenta que empiezo con un sangrado. Y entonces le digo, oye Alejandro, un favor, ya, o sea, hasta por favor, o sea, todo era así con pincitas. Un favor, hoy no vayamos a casa de tu mamá. Vamos a mi casa porque tengo sangrado. Y en algún momento sí me llegó a sentir mal. Pues vamos al hospital. Los embarazos de mis dos hijos fueron de maravilla. Yo no supe lo que fue una náusea, yo no supe nada, o sea, de maravilla. Pero aquí algo pasaba, ¿no? Y me acuerdo que vuelve a reaccionar violentamente, va por mí a mi trabajo, empieza a manejar como loco en la camioneta y llegamos a su casa y subimos. Y entonces recordemos que esta parte de guardar la imagen de que la mujer también tenía que agradarle a la familia, porque también vienes de eso, que tú tienes que ser buena mujer para ganarte a la familia de él y para que te ganes un lugar en su familia y digan, ay, qué buena mujer, ¿no? Qué buena mujer la que limpia, la que hace de comer, la que esto y la que aquello. Entonces subimos. Y lo primero que le dice, así, Michi, vamos a dejar a Jaide, porque es esta hija de tal por cual, ya no quiere estar con nosotros. Y la señora sale y le dice, sí, hijo, vamos a dejarla. ¿Cómo dejarla si vivía él conmigo? O sea, ¿no? O sea, como si fuera yo un paquete, vamos a dejarla. Yo me acuerdo que me empecé a llorar y le digo, Alejandra, así no son las cosas. Como me daba pena, ¿no? ¿Cómo me dejas cenar con tu mamá? Y la señora, sí, hijo, y cuando regresemos te hago tus enchiladas. Y yo me acuerdo que empezaban los cólicos y empezaba el sangrado todavía más fuertes. Camino a mi casa, no me dirigen la palabra. Llegamos a mi casa y hacen como como si fueras un trofeo, ¿no? Delia, te traemos a tu hija porque empiezan a decir que soy chiquiona, que yo estoy inventando que tengo un sangrado, porque quiero retener a Alejandro, ¿no? Y entonces me acuerdo que les dije, Alejandro, por favor, llévame, porque el sangrado estaba más fuerte. Y lo primero que me dice, ¿con qué dinero quieres que te lleve? En ese momento yo tenía una gratuidad en un hospital de gobierno. Me llevan y me acuerdo que yo le decía, acompáñame, ¿no? O sea, entra conmigo. Y dije, tú te lo buscaste. Y entonces cuando entro al hospital, me revisan y me dicen que el sangrado no servía el ultrasonido, que era una amenaza de aborto o un aborto proceso, que tienen que vigilar el sangrado, que van a tratar de hacer lo posible pero que si yo en la madrugada continuaba, porque era de noche, que si en la madrugada yo continuaba con el sangrado, por regresar para que me hicieran un legrado. Y me acuerdo que salgo y estaba él con su mamá dándome la espalda. Y entonces mi mamá me dice, es que eso tú te lo ganaste. Es que tú eres muy corajuda. Curiosamente, y me llama mucho la atención, de ir a entregarme, yo no sé si se asesoraron o qué pasó, cambian el discurso de, ¿quieres salvar la relación? Te vienes conmigo a mi casa.
Si no, aquí muere. Y es más, aquí te quedas. Aquí tomas un taxi y te vas a tu casa. Ya estaba ya, la manipulación ya estaba ya al más no poder. Y entonces accedo a irme con él. Me dan, en mi trabajo, pues me dan permiso, ¿no? Me dan esta parte de la incapacidad. Y así avanza mi embarazo. Entre que fue un embarazo de alto riesgo, entre sangrados. Y ellos no, y digo ellos, porque él le tenía que pedir permiso a su mamá. Decidía su mamá, decidía el abuelo. O sea, ella empezaban a meterse ya todos. Y entonces decían, es que, ¿por qué si tuviste 2 hijos, ahora eres tan chiquiona? No es que fuera chiquiona. Mi embarazo es de alto riesgo y te puedo decir que mi hija es un milagro. Porque a mí siempre me dijeron, todos los médicos, habidos y por haber, me dijeron que mi hija no se iba a lograr, porque el desprendimiento de placenta era grave y conforme creciera, pues iba a ser imposible que yo retuviera a mi bebé. A los 2 meses me hacen un ultrasonido en una clínica les pido que si pueden entrar mis hijos para ver al bebé. Y la doctora me dice que no tiene caso, que vean algo que no se va a lograr. Aunado a esto, el señor no trabajaba, no hacía nada por trabajar, no hacía nada por aportar. Básicamente yo vivía de lo que yo ganaba, porque yo tenía que seguir trabajando. Pero aunque él no trabajaba, yo seguía viéndolo pues siempre con dinero en la cartera. Y nunca era para decir, ¿qué necesitas? ¿Qué compramos? Al menos el médico, ¿no? Y me acuerdo que empiezan a hacer esta parte si bien mi hijo no trabaja, no tiene obligación contigo, porque el niño no ha nacido. Conforme avanza mi embarazo, estábamos en su casa y la señora dice que a lo mejor yo le debo algo a Dios, porque también empiezo a darme cuenta que traen un tema religioso, pero de sectas, y entonces dicen que a lo mejor yo le debo algo a Dios y que Dios iba a cobrar conmigo. Y yo me acuerdo que sí le contesté, le dije, no señora, mi hijo va a nacer, yo no sé cómo, pero van a nacer. Busco un ginecólogo, pago mi propio ginecólogo. Y también sumamos en la ecuación a que él empieza con un tema de celotimia. Y entonces él empieza a decir, pues mi hijo, no siento nada por el niño. Por eso cuando yo me decía que me ponía mal, él no quería llevarme, porque él decía, no siento nada. ¿Cómo llega al grado de la manipulación? Que yo le pido de favor a mi ginecólogo, oiga, es que el papá Alejandro dice que no siente nada por el niño. Y hasta me volteaba a ver como raro de, ay, si siente, no siente eso, tú vienes a revisión y pues tu bebé está bien, ¿no? Yo, pero es que es importante porque él dice que no siente nada por el niño. Me llevaba a las iglesias, juramente Dios que sí es mi hijo, porque decía que era de mi exnovio, pero hay una realidad bien clara. A partir de que yo empiezo con él, yo no vi la luz del día sola. Yo no podía salir sola. Yo no podía tener un celular. Él revisaba todo. Mi computadora, o sea, cosas que yo trabajé toda mi vida para tenerlas. Me borraba fotografías, me cuestionaba, revisaba así de quién te escribió, por qué tienes esto, por qué tienes fotos con, no sé, cantantes, con gente. Pues porque en su momento yo trabajé ahí, borraba las fotos. Y seguía esta parte de la familia de, es que tú le debes algo a Dios. Me llevan incluso a eran espiritistas, que se sientan y dicen que se les mete como un espíritu, ¿no? Y entonces me agarraban, me acuerdo que me agarraban el estómago, pero fue a la fuerza, porque también tenías que hacer lo que ellos quisieran, porque pues, si no, no encajabas, y si no, pues te tocaba, ¿no? Para ese tiempo, pues ya habían sido varios golpes los que había recibido por parte de él, porque decía que yo andaba de loca, porque decía que mientras él se había ido con su mamá, a lo mejor yo me había salido así de rápido a no sé dónde. Y cuando llegamos con esos espiritistas, no sé cómo se diga, me empiezan a decir, tú, así, como si fuera de medios, ¿no? Tienes que dejar que Alejandro desarrolle el don que tiene, porque si no lo desarrolla se va a volver loco. ¿Don de qué? El don. Decían que él tenía un don así de estos, que él tenía un espíritu que como que estaba en él, y que por eso él podía ver gente muerta, que podía ver cosas de risa. Y esto se daba pues porque también a la par descubro que el señor tiene un problema de alcoholismo y drogadicción. Entonces,
entre la parte del embarazo de alto riesgo, entre la parte de trabajar, entre la parte de que él no quería trabajar porque tampoco hacía nada, o sea, tampoco era como buscar un trabajo, buscar nada. Y sigue avanzando el embarazo, siguen habiendo estas partes de golpes, sobre todo en el estómago, porque él juraba y juraba que no era su hijo, que no sentía nada por él. Llega un momento en que tengo alrededor de 6, 7 meses de embarazo y me dice, vamos a tal lado, ¿no? Y yo, ok, pues vamos, ¿no? Tratando, porque siempre decía que yo me tenía que ganar su cariño. ¿Que tú tenías que? Ganarme su cariño. Ah. O sea, yo voy a ser buena gente contigo, pero te vas a ganar mi cariño. No quiero jetas, sí, no quiero jetas, no quiero esto, no quiero aquello. Empezó a manipularme tanto que, pues obviamente yo al trabajar toda mi vida, pues tengo mis cosas, tengo mi ropa, todo, y me decía, bueno, es que estás embarazada, ya no vas a ocupar esto, 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 esto. Hagamos algo para que no nos ocupe el lugar aquí en la recámara, porque no lo llevo a la bodega de mi casa. Y bueno, sí es cierto, ¿verdad? Entonces todo lo que fueron trajes, zapatillas, todo. Maquillarme, no podía maquillarme porque sé que me maquillaba como un payaso, que solamente la mamá sabía maquillarse bien, y no era cierto. Que si yo me ponía pants, parecía sirvienta, que yo tenía que usar media así con falda, así sí o sí, porque si no también me veía naca. O sea, porque estábamos de vuelta en 1945. Sí, tenía yo que agradarle a él, incluso empezaron a ver, o sea, traía los golpes y también traía esta parte en que estábamos en algún lugar, yo no podía ver a otros lados, tenía que ver hacia enfrente. ¿Qué le ves? ¿Te gustó? Y se empezaba a enojar y me dejaba sola, en donde fuera, con mis hijos, sin mis hijos, como fuera. Hoy, y como traemos esta manipulación, esta parte de, oiga señora, es que su hijo, porque decía, no, es que va a ir con su mamá y le van a decir y se van a sumar esta parte de, ¿no? De que ella es la madre. Oiga señora, estábamos así, pero le quiero explicar. Mire, es que se enojó por esto, por esto, por esto. Ay, Jaide, otra vez, a ver si no le pasa algo a mi hijo. Y incluso me recomendaba, mira, ahorita que llegues a tu casa, vas a hornearlo con canela, ¿no? Porque ese aroma, no sé qué, no sé qué, y eso a lo mejor le puede bajar a él, como esta parte alterada que tenía. La señora siempre supo que me golpeaba, siempre lo supo, y siempre decía que era porque yo lo provocaba, yo tenía algo. Empezaron con una idea de que él siempre estaba cansado, y siempre decía, estoy cansado, estoy agotado. Entonces la señora llega un momento en que me dice, mira, Alejandro, lo podemos divorciar de ti ahorita mismo, sin que tú te enteres. Y eso sí, si queremos, le quitamos al hijo. Todavía no sabíamos qué iba a hacer, ¿no? Yo le decía, pero oiga, señora, ¿yo qué hice? O sea, estoy con él, accedo a lo que quiere, me he visto como quiere, no le hablo a nadie. Le escribía a mis amigos y amigas así de que no le molestes porque te voy a pegar, te voy a golpear, ¿no? Entonces, ¿qué más quieren que haga? Todo mi tiempo era para él. Yo ya no podía escuchar ni siquiera música porque también empezaba a decirme, es que eres una naca, porque escuchas banda. Y yo, espérame. Tenía que estarme explicando, ¿no? Bueno, sí me gusta la banda, pero pues también me gusta tal cosa, pero también puedo ir a los mejores lugares a comer, pero también pues hay como multifacética, ¿no? A fin de cuentas, no porque escuche banda soy naca. No, sí. ¿Y te acuerdas de alguien? Y es que entonces la celotipia a más no poder. Y lo que siempre me dolió es decir que no era su hijo y siempre buscar que pasara algo. Eso es lo que a la fecha no concibo. Y me siento mal porque yo habría querido dejarlo, yo desde ese momento ya quería, ¿cómo me salgo de aquí? ¿Cómo me zafo? ¿Cómo le hago? Pero ¿cómo poder hacerlo cuando ya no podía salir sola? Cuando incluso si yo me despertaba antes que él e intentaba irme, por ejemplo, a la sala, porque él siempre está dormido, era causa de que me golpeara. Si yo intentaba, oye, está dormido, voy a hacer unos chilaquiles, ¿no? Porque pues aquí también tengo que cuidar a mis hijos, tengo que hacerles de comer. También pisa. Estar cuidando de que hoy estoy triste, me voy a matar, porque también tiene esta parte, tú no eres como yo quiero, me voy a matar. Y de repente me di cuenta que la familia de él como que guardaba ya sabes, ¿no? Que
los aditamentos de limpieza. Y era así como, caray. ¿Para que nos fuera a tomar algo o qué? Pero eso lo supe, o sea, decía, qué raro, pero ver, eso después de muchos años llegó alguien a confirmarme esta parte, ¿no? Entonces, yo ya no luchaba nada más con un embarazo, con un bebé que yo todas dije, o nace o nace. Ese es mi propósito. Sino luchaba con que la familia, con que la mamá, el abuelito, los tíos, todo el mundo se metía, todo el mundo opinaba. Me acuerdo que una Semana Santa, en 2003 estaba yo embarazada, y ellos decían, es que tú lo estás forzando a que trabaje. Pues no lo estoy forzando, pero hay que trabajar. Yo tengo que trabajar, ¿no? Por ejemplo. Y entonces me acuerdo que como siempre quería estar con su familia, no sé, oye, ve entrevistas de trabajo, o sea, mira, Isma, te ayudo a buscarla, porque también nos convertimos en mamás de estos seres, ¿no? De querer solucionarles, de querer, mira este trabajo, mira esto. Ay, no, todo era no. Si se llegaba a alguna fecha importante, algún puente, era, no, porque mi abuelito nos está diciendo que nos vayamos a su casa de Toluca. No, vamos a ir para allá. Y yo así de, oye, a ver, tengo un embarazo de alto riesgo. No soy chiquiona, pero me están diciendo que tengo que tener reposo. Y el reposo era estar en la camioneta para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Si a mí me llegaba a sentir mal, por ejemplo, estando en su casa, y era de noche, la señora me decía, no, yo creo que espérate en la mañana, pero ahorita sí te va a quitar, porque mi hijo no maneja de noche. Y algo que me espantó mucho es que a él ya lo intentaron secuestrar. Y yo, ¿cómo? O sea, ¿cómo por? Sí, no maneja de noche. Y llegaba el tío y decía, no, enano. Me decían, hazme el favor, ¿no? Él tiene miedo. Entonces tenía 33 años en ese entonces. No, enano, no manejes de noche. Y entonces yo me tocaba chutarme así, es que aquí está Jaide, pero es bien chiquiona, pero se quiere tener a mi hijo a la fuerza con él, porque ellos manejaron que yo a fuerza me quería quedar con su hijo, cuando yo no sabía cómo zafarme para irme a mi casa, porque decía, pues ya aquí ya no va a pasar nada, ¿no? Transcurre mi embarazo y el tema de ginecólogo, que lo convenciera. Yo decía, bueno, es que usted le puede explicar. No, Jaide, lo importante es que se siente tu bebé, pero no lo entiendes. Entonces luchas con que, ¿cómo complacerlo a él? ¿No? ¿Cómo complacerlo a él? ¿Cómo seguir con tu embarazo? ¿Cómo cuidar a tus hijos? Porque pues también mis hijos estaban con esta mamá de alguna forma, ¿no? Y también sumándose a la ecuación y molestando. En algún momento me dice, vamos a tal lado a pasear. Regresamos a su casa, se estaciona y dice, voy aquí con mi amigo. Entonces, estacionan los coches pues, paralelo, ¿no? No sé cómo volteaba hacia la izquierda y lo veo con algo en la nariz. Y yo me quedo así de... Pero era tanto el miedo que yo ya no podía decir nada porque sabía lo que me iba a pasar. Que me acuerdo que yo lo que hice, ay, vente, vámonos ya a la casa, vamos a subirnos ya al departamento. Sí, súbete, ven, vamos a meter la camioneta. Se me olvidó algo en la camioneta. Súbete yo ahorita. Y yo, bueno, porque yo decía, no es cierto, no es cierto. O sea, mi mente me está traicionando y no es lo que... Porque así te van tratando, como que lo que tú dices no es cierto, ¿no? Y en eso eran las 11 de la noche. 12, 1, 2, la camioneta entrando y saliendo. Nunca subió, entrando y saliendo. Entró alrededor de las 5 de la mañana. Y obviamente ya con un enojo de ¿qué te pasa? Me empecé a golpear. Estaba su mamá y su mamá dice que me es cierto, que le estoy levantando falsos. Se levanta el abuelito y me dice lo mismo, que le estoy levantando falsos, que soy una mujer muy problemática, porque ellos hicieron con todas las personas, hicieron esta historia de Jaide problemática, Jaide la que no sabe hacer de comer, Jaide la que no hace bien el quehacer, Jaide la que es naca, Jaide todo, ¿no? Y entonces me dicen, ¿sabes qué? Aquí en mi casa no vas a venir a levantarle falsos. Me tengo que ir a mi casa. Llego a mi casa, él regresa 2 días después, pero ya era mucho el, si tú y yo terminamos, yo me... Si tú y yo terminamos, te quito al hijo. Entonces era de, ¿y ahora qué hago, no? En esta parte digamos que estira y afloja, era mucho el, gánate mi amor, gánate mi cariño, tú gánate que te trate bonito, porque si no, no. Me entero que él había estado casado años atrás, que tenía un niño, pero a mí siempre me dijeron que no le dejaban ver a su hijo.
que si eso lo hubiese sabido con lo que sé ahorita, también me hubiera ido, pero corriendo, ¿no? Porque esa es la manipulación que te hacen ver como que el pobrecito y la mujer mala que no le deja ver al hijo. Y entonces que no lo veía porque ella se había ido a otro lugar y no sabían dónde estaba el niño y pues tampoco le pagaba pensión y demás. Bueno, todo el embarazo, parte del embarazo se avienta pues, sin trabajar. Yo en mi trabajo, dado el tema de que ya era de alto riesgo, me dicen, muy buena onda, me dicen, ¿sabes qué, Jai? Tienes que viajar. Porque por ese entonces yo viajaba, o sea, me tocaba viajar por parte de mi trabajo, entonces creemos que no, me liquidan. ¿Y a qué grado es que yo decía, ya no quiero más? Que me acuerdo que me dan mi cheque de liquidación y le digo a mi hermano, guárdame esto, me va a servir, guárdamelo. La familia atrás del, oye, pero si te liquidaron, yo creo que puedes ayudarle a Alejandro, ¿no? O sea, ¿por qué le quieres pedir? No, pues es que todos le pido y todos no me da. No, pero pues te damos lo que te damos, cuando vienes de aquí te damos comida. Yo sí, pero también, por ejemplo, necesito el pago de ginecólogo, medicamento, ¿no? Todo lo que implica. Porque aparte, como fue particular, pues yo sí quería que naciera mi hijo. Y él parecía que no, parecía que no. Y la familia lo mismo decía, si tú pierdes al niño, más rápido se separan. O sea, no había como forma de. Y yo decía, no. O sea, mi hija nace porque nace, porque nace, porque nace. Y en algún momento recuerda que él siempre estaba cansado, él siempre estaba agotado, le daban 1000 vitaminas, 1000 cosas. Empezaron con un tema de que le daban taquicardias. Yo, qué raro, pues chécate el corazón. Después de mucho tiempo coincido en que, ok, taquicardia, sentirse cansado, pues era porque el tema del consumo. Entonces le generaba este tema de las taquicardias. Curiosamente, si él se sentía mal, había que correr al hospital a la hora que fuera, porque se sentía mal. Cuando a mí me dejaron como, así como animalito, bueno, peor que animalito, ¿no? Porque pues a los animalitos pues los atiendes. Ahí quédate acostada, se te va a pasar, y si no, pues ya sabemos, ¿no? Que Dios estaba mandando estas señales, ¿no? Y digo, y lo hablo así porque sé que yo siempre he dicho, Dios no castiga. Y eso les enojaba mucho. Decían que yo no tenía temor de Dios. Que por eso también yo no era apta, no era una mujer que me hiciera el hijo. Porque ellos dentro de la parte católico, pero cristianos, pero sectas, pero luego de repente prendían veladoras, pero de repente iban a que les dieran no sé qué tantas cosas, entonces, y yo de alguna forma sí trataba como de imponer, no de ver, espérame, tú no vas a conseguir trabajo por una veladora, nada más vete a trabajar, o sea, vete a una entrevista. Entrevistas que tenía el señor, entrevistas que yo tenía que estar con él en el coche. Y entonces era así de ver, Alejandro, seamos prácticos. El dinero que te gastas a lo mejor en ir a tu entrevista y que yo esté sentada, el pagar estacionamientos, no uses la camioneta. Digo, al menos porque así yo lo hago. O sea, si yo estoy consiguiendo trabajo, pues no es de que llegues con el coche, con el pago de estacionamiento, con la comida pagada. O sea, llegas a buscar trabajo y vas a lo que vas, ¿no? Y él, por ejemplo, también eso a mí me resultaba como inverosímil. Si vas a buscar trabajo es porque no tienes dinero. Entonces era el abuelo dándole 500 pesos. Ten, hijo, para que te vayas a comer al Vips en ese entonces, para estacionamiento, para gasolina y a ver qué te dicen. Pues obviamente ni iba a la entrevista, ni lo contrataba ni nada. Y también entendí de mucho tiempo después que por qué no pasaba los exámenes toxicológicos que le hacían. Fueron muchos episodios de golpes, de amenazas, de decirme que yo no valía, porque también decía que yo, como había tenido 2 hijos, nadie me iba a querer, que como que él me había hecho este favor, ¿no? Que yo era muy problemática, que yo, el tema de la celotipia, hay un episodio donde digo, basta, o sea, no basta, pero digo, ya no podía ver más. Vamos a una plaza comercial, él viene conmigo, y creo que es muy normal voltear a ver a una chica, un chico, tiene eso entrar una chica muy guapa y le veo las zapatillas. Pero a la par también veo que él se la come con los ojos y me causa como, no por celos, sino porque digo, oye, qué falta de respeto hacia la chica, deja de mí, o sea, la forma morbosa, ¿no? Y entonces él en ese momento empieza a gritar, me viste que yo la vi, eres una cerda. Y empieza a decir que yo fui la que volteé a ver a la chica y que entonces yo era lesbiana.
No me preguntes por qué se forma esa idea, pero era para salirse con la suya de que él sí vio muy feo a la muchacha y él iba la chica iba con su, pues con su pareja, ¿no? En ese momento me deja de hablar, estábamos en Parque Delta, se va con su mamá y dice, eres una cerda, no quiero saber de ti. Yo vuelvo a lo mismo, si fue en ese momento, pues me voy y ya, me voy a mi casa y punto, ¿no? Pero en ese momento era tanta la manipulación, yo con mi pancita, le decía, Alejandro, es que no es lo que, no, claro que sí, eres una cerda. Y entonces la señora volteaba y decía, pues si mi hijo dice eso, pues, ¿no? A los pocos días, él tenía una primita de la edad de mi hijo. Y entonces tenían unos perros ahí en su casa. Me gustan los animalitos, sí, me gustan, pero había habido, por ejemplo, uno de ellos había mordido a mi hijo. Y el día que muerden a mi hijo, lejos de decirme, oye, vayamos al hospital pues, para que curen a tu hijo, no, hay que ver qué le pasó al perrito porque se estresó porque mordió al niño. Yo me acuerdo que les dije, oigan, Alejandro, ¿me llevas? No le pasó nada. Y tengo ahí las fotos. O sea, mi hijo totalmente mordido, ¿no? Entonces, uno de los perritos rasguña a esta niña, es su prima. Pero en ese entonces, el papá de esta niña, hermano de la mamá, con el mismo patrón, abandona hijos, ¿no? Estuvo casado, pero pues a la niña, como él ya andaba de novio, pues él dijo, pues se la dejó a mi hermana y él se fue por allá. Y entonces yo a esta niña le dije, oye, ¿estás bien lastimada? Y le empecé a poner lo mismo. Me golpea estando en casa de su mamá porque dice que soy una cerda. Pido apoyo con su mamá, digo, oiga señora, no puede ser posible, o sea, ya me golpeó solo porque le puse, es que mi hijo algo vio en ti. Y así tan tranquila, así ya cocinando la comida de sus perros. Es que algo vio en ti, por eso está diciendo eso. ¿Por qué no mejor te vas a tu casa para que él se relaje? Y yo sin un peso en la bolsa, porque recordemos que ni trabajaba, ni me dejaba seguir trabajando, y él quería que siguiéramos en esta parte del mueganismo, porque todo lo bonito que yo vi al principio se convierte en una pesadilla, porque es el que ellos decidan a dónde vas, el que ellos decidan si sales, el que ellos decidan si no sales, y peor aún, algo que yo no puedo perdonar es que haya puesto en riesgo la vida de mi bebé. O sea, eso es lo peor. Y que me hayan hecho sentir, porque yo lo sé, decía, híjole, a lo mejor sí yo soy bien chiquiona, pero no, era un embarazo que la pasé muy mal. ¿Pero por qué? Pues porque no era un embarazo como el de mis hijos, porque con mis hijos jamás viví ese tipo de violencias. Era un embarazo que no tenía control porque tampoco le gustaba llevarme al médico, porque él no se hacía responsable y porque él decía que era una forma de comprobar. Pues volvemos a lo mismo, si era de él o no era de él. El momento en que en octubre del 2013, yo me pongo mal en la madrugada, él ya trabajaba, por entonces él ya trabajaba. Empieza a trabajar y por lo mismo, ¿no? Mamá, abuelito, ¿no? Dame. Yo, ok, qué bueno que vas a trabajar, échale ganas. Si te portas bien, te voy a dar dinero. No sé qué era portarse bien porque también parece entonces él decía que yo no le servía ya ni como mujer. Obviamente con un embarazo de alto riesgo, buscando salvar a tu bebé, pues no vas a estar pensando en otra cosa, ¿no? O sea, era así como que hazte para allá, me siento mal. En las madrugadas, si yo me quería levantar, incorporar para sentarme en la cama, él empezaba a pegar y decía, me voy, y se iba. Entonces, él decía que se iba con su mamá. Mucho tiempo después yo me entero que no se iba con su mamá, sino que él tenía episodios en que de abstinencia. Y entonces él llegaba con su mamá a las 8 de la mañana, pero de mi casa se había ido a las 11 de la noche ¿Y a dónde se iba? a buscar su droga. Porque él siempre tuvo dinero en la bolsa. O sea, él siempre tuvo dinero en la bolsa. Por el abuelo. Por el abuelo, es que él estaba conmigo 3 días, se iba 3 días a su casa, luego regresaba conmigo, regresaba de repente con caguamas, ¿no? Le gustaba mucho una bebida, una lata ya de ganas. Y regresaba con eso, pero era para empezar a mí a hacerme enojar. O sea, él buscaba la forma de hacerme enojar, que yo le dijera algo, y luego decides que tú empezaste. O sea, porque traía un odio así cañón, y me lo llevó a decir, que odiaba el día en que me había conocido. En ese momento que pues ya él trabaja, le digo, oye, en la madrugada me siento mal, ¿no? Llévame al hospital. No, voy a pedir el día porque me siento mal, amanecí no sé qué, la cabeza me duele. Y me acuerdo que transcurrió el día, ¿no? Yo empecé a las 6 de la mañana mal, vómito y me sentía mal, tenía temperatura alta. Mediodía y ya el acostado.
Y yo así de, Alejandro, es que me siento mal, por favor. Pero recordemos, yo me pude haber salido sin ningún tema, ¿no? Pero estaban ahí mis hijos, tampoco podía exponerlos a eso. Y yo sabía que cuando yo regresara, ya sabía lo que me iba a pasar. 12 del día, 1 de la tarde, hasta mi abuelita dice, oye, hija, ya te ves mal. Yo creo que digo, sí, ya me siento mal, pero no, todavía no es fecha, todavía no me toca. Yo tenía como 7 meses y medio más o menos. Y en ese momento le digo, Alejandro, ya, ay, ya, sí, casi por tu culpa voy a tener que dejar de descansar. Y le habla a su mamá y le dice, oye, Mamichi, ay, es que alguien se siente mal. Y la señora así le dice, pero supongo que no te dio de comer, ¿verdad? Agarra el dinero que te di y antes de que la lleves al hospital, te comes algo y luego ya la llevas. Porque insisto, él siempre trae dinero en la bolsa, que sus papás le daban. Y él decía, es que este es mi dinero, no te lo has ganado. ¿Y por qué te tengo que dar si el niño todavía no nace? O sea, ese es lo más perturbador de la historia, ¿no? De que no, ni él, ni su familia tampoco decía, oye, pues tienes responsabilidades con el niño, ¿no? Porque también decían, es que tú te casaste conmigo por interés. ¿De qué? ¿De qué? O sea, no hay de qué, ¿no? O sea, sigo usando la ropa que yo me compré siempre, sigo teniendo, mi celular no, porque pues también hay una parte en que él me dice, acompáñame acá al lado, me lleva a un lugar, me dice, préstame tu celular. Es un lugar, es una avenida grande, oscura, y resulta que dice, es que perdóname, pero es que pero por favor, y yo así de, ¿y qué haces en ese momento si no tienes el apoyo de tu familia? Si sabes que su mamá tampoco va a hacer nada. Y yo me quedé así nada más así con mi pancita y así de, híjole, pero perdóname, pero te lo prometo que no vuelvo a hacer. Y yo en mi vida había visto eso. O sea, yo no, o sea, nunca fue un medio donde yo me relacionara, ¿no? Y después recuperó mi celular y me lo dio, pero insisto, no era mi celular porque pues él siempre estaba checando todo, ¿no? Previo al tema de que me pusiera mal, hubo otra ocasión en que igual les habían dicho, ¿sabes qué? Ya viene mal, tienen que llevarla a Toluca porque es un parto prematuro. Eso fue en septiembre. Y entonces ellos dijeron, no, pero es que tu abuelito mañana van a hacer una carne de no sé dónde, pues ¿cómo la vamos a llevar? ¿No? Y me acuerdo que en ese momento me dijeron, mira, ¿tienes amenaza de parto prematuro? Si tu bebé nace en este momento, no se va a lograr. Y me acuerdo que me mandaban unas inyecciones para madurar sus pulmones. Y a los 15 días viene este tema que me pongo mal. Por fin accedo a llevarme al hospital. Me acuerdo que en el camino le digo, por favor, ya me siento muy mal, ya no aguanto, llévame. Se para a comprar una torta sobre Avenida Politécnico Nacional, a las 2 cuadras del Hospital Juárez. Hospital que él no buscó, sino que mi abuelita se había tratado ahí y yo conocí el hospital y dije, bueno, es lo más cerca, no importa, o sea. Y se para. Y entonces él tenía este jueguito de decirme que siempre estaba yo de cara, que sangrona, pero con otras palabras. Y me acuerdo que se baja y yo ya no podía estar sentada, o sea, ya me dolía todo, yo estaba perdiendo el conocimiento. Muérdele. No, gracias. Y, previo a eso, yo ensucio su camioneta porque vomito y se súper enoja. Yo que estaba yo tonta o qué, que apenas se le había pagado la lavada de la camioneta, porque la camioneta siempre estaba lavada. Hubiera comido o no hubiera comido, porque su familia pues, le daba dinero. Entonces, en este inter de la torta, se para en el Hospital Juárez, pero era con una tranquilidad y yo así de, ya no aguanto, por favor. Me bajo de la camioneta. Él se baja a revisar si no le pegó con no sé qué cosa. Y me acuerdo que me empecé a gritar, espérate. Y yo ya no aguanto. Y obviamente al ver más gente, pues me sentí como a salvo. Y me acuerdo que me meto. Y es de atrás de mí. Y ya cuando llego me dicen, ¿sabes qué? Pues trae 39, más de 39 de temperatura. Me ponen unos aparatos en la pancita. Y me dice que mi bebé tiene sufrimiento fetal. Que me tiene que programar para una cesárea. Él entra, le confirman esto y me dice, me las vas a pagar, hija de tal por cual. Porque me dejaste como tonto, por así decirlo, caminando tras de ti. O sea, él le puede mucho, me dejaste como tonto, me hiciste ver esto, me hiciste ver aquello. Y me acuerdo de toda, le decía, ya van a ser nuestros bebés, ¿no? Eso era un jueves,
Me empiezan a preparar para la cesárea. En algún momento el médico dice, a ver, vamos a ver si podemos estabilizarla, pues para ver si podemos inducir el parto, para que no sea cesárea. Y me acuerdo que en la noche estuvieron voceando mi nombre, ¿no? Familiares de Coronadora, nadie. Y me decían, no, hija, ¿con quién vienes? Y pues yo dentro de mí, porque estaba yo me sentía muy mal. Yo decía, pues es que mi esposo. Me acuerdo de cuando me ponen la batita, yo traía todos mis brazos moreteados. Y yo no quería que me vieran, entonces no me la ponía hasta acá, la bajaba. Pues es que mi esposo, es que tu esposo no responde. Y en ese momento mis hijos también me preocupaban. Y dije, a ver, bebé, de aquí te saco porque te saco. Eso fue un jueves. El día viernes ya me estabilizan y dicen, ¿sabes qué? Vamos a inducirte el parto. Ya no te puedes ir. Y me acuerdo yo que le decía, no, pero yo con mis hijos, ay, me pusieron a caminar y pues nacieron bien rápido. No, hija, o sea, tu parto no es normal porque no lo entendiste, pero no lo entendía porque fue más el tema de estar buscando cómo complacer a Alejandro, estar buscando cómo aceptar a que íbamos a tener un hijo, para que viviéramos esta experiencia y también de alguna forma para que luego no dijera, es que tú me prohibiste tener vivir esto con nuestro hijo, ¿no? Me inducen el parto, nace mi bebé y lo mismo vuelven a vocear, porque pues para dar informes nadie responde. Eso era un viernes. Y me acuerdo que ya me pasan a mi cama, me traje a mi bebé y que ya lo logramos, ¿no? Yo decía en ese momento ya para el sábado, decía, no, ojalá que no venga y ojalá que venga alguien de mi familia. Y yo no lo quiero, quiero estar tranquila porque digamos, fue la primera noche que yo tuve después de tanto tiempo de poder estar con mi bebé, de estar sola, sin que me estuvieran agrediendo. Llega, a fin de cuentas llega por mí, pero hasta el sábado. Y lo primero que hace es asomarse a la bebé. No se preocupó por mí, ahí está tu ropa. Y era asomarse a ver cómo estaba la niña. En su valencia, entiendo esta parte de macho, ¿no? De miren, salí del hospital cargando a la bebé. Y yo me acuerdo que me agarraba de él. Salí muy mal, porque insisto, no era fecha de que me tocara que naciera mi bebé. O sea, me tuvieron que inducir el parto. Salgo y su mamá lo primero que me dice, ¿sabes qué? Yo que me voy a llevar a mi hijo. ¿Por qué no lo vas a dejar solos? Y yo así de, oiga, pero, ¿y si le contesté, si nos casamos? Entonces, ¿para qué? O sea, se va a perder las primeras horas de estar con su bebé, ¿no? Eso ya lo vivió él con su otro hijo. Me lo voy a llevar. Y me acuerdo que llegamos a la casa. Previo a esto, la misma de siempre. Oye, mi mamá no ha comido. Y por ir por ti, pues ya no pasamos a almorzar. Y yo le decía, a ver, tuve un desgarre. O sea, vengo lastimada. Tú te vienes volando los topes. Estoy muy lastimada. No teníamos nada para mi bebé. Yo si acaso tenía 2 mamelucos. Y entonces me dice, pasamos a comer. Y luego así como para que veas buena onda, vamos, mi hijo y yo, compramos más cosas. Porque hasta eso también ni daba, ni me dejaba a mí proveer para tener para mi bebé. Y obviamente el dinero que yo había tenido de la liquidación, pues se me fue en eso, ¿no? Y también era esta parte de préstame porque la gasolina, pero me van a contratar, pero préstame para eso. Entonces, dentro de estos ratos buenos, de que decía, no, ya voy a cambiar, te lo prometo, y otra vez a lo mismo, pues se me fue el dinero. Pasamos a que comiera. Todavía me dijeron, la señora, es que quedaste como calaca. De hecho, pusieron la calaca de apodo. Quedaste como calaca, debes de comer algo y pues lo primero que quieres es llegar a descansar y yo quería ver a mis hijos. Yo quería ver a mis hijos porque pues también no me daban razón de ellos. Alejandro lo que hizo en vez de irse a mi casa, a donde supuestamente vivía conmigo, ahí entendí o ahí supe que va y me deja al hospital y como le dijeron que pues ahí le iban a dar informes, se va con su mamá. Entonces se va con su mamá todo el jueves, todo el viernes y todo el sábado. Y lo más, no sé cómo decirlo, a él le daban en su trabajo 1 semana por paternidad.
O sea, ya trabajaba entonces. Ya trabajaba, él trabajaba en una casa de empeño, pero pues fue lo mismo porque, o sea, mi parto pudo haberle costado 500 pesos, ¿no? Porque el parto ya tiene gratuidad, entonces, o sea, cualquier cosa. Y entonces, él ocupó esa semana, pero no para estar conmigo. Y no es porque yo quisiera tenerlo pegado conmigo, sino es como que, oye, a ver, ya logramos que mi hija viviera, ya lo logramos. Lo que nos dijeron que no iba a hacer, no iban a hacer, ya la tenemos. Pero como estás tan inmersa en esta parte del complacerlo porque si no te va a golpear, pero tienes que hacer lo que él diga porque si no te va a golpear. Yo quería que en ese momento como que, a ver, abre los ojos, dale amor a tu hija, porque durante todo el embarazo no hubo nada. Nunca me tocó el estómago, porque decía que no sentía nada, nunca quiso nada con mi hija. Y a mí me dolía porque decía, bueno, no tengo tema, ¿no? Si yo me llevo a separar, es mi hija y punto. Pero también traes esa parte del, entonces, ¿para qué estamos juntos? Pero yo no sabía cómo salirme de ahí. Y me acuerdo que en ese momento dije, viene lo que le llaman cuarentena, que no fue cuarentena. Si esto sigue, ya, ya no. Y pues no, o sea, siguió. Porque me acuerdo que cuando nace mi bebé, él se va una semana, pero en ese inter regresa a la casa y me dice, oye, mi tía Cristi quiere ver a la bebé. Y yo, con gusto, pues tráete a quien quieras. Ay, no, su tía era una señora de 80 años y vive en Iztapalapa. Y yo vivía al norte de la ciudad. No, pero ¿cómo? No, vamos a ir. Y me acuerdo, y digo yo, a la vez tonta, no sé cómo decir, le escribo a una de sus primas, que yo no tenía mucho de conocerla, pero le escribí a las primas por parte de su papá, que sí siempre fueron muy buena gente conmigo. Y me acuerdo que a qué nivel de manipulación estaba, que les dije, oye prima, por favor explícale a Alejandro, ¿por qué yo no puedo ir tan lejos? O sea, yo no era capaz de decir, ¿sabes qué? Me siento mal, no quiero. Porque él se acostumbró todo el embarazo, aunque le decían así, le daban de, a ver, reposo absoluto, 7 días. Tiene amenaza de aborto. Mi mamá, y la camioneta, y los brincos, y que no sé qué, y no. Entonces me acuerdo que las primas le dijeron, oye, pues primo, no inventes, ¿no? Acaba de tener un bebé. Me golpeó. Me volvió a golpear. Pero aquí ya no había panza. Estaba amamantando. Entonces ya los golpes eran en los pechos. O sea, buscaba una parte en donde desquitarse. Con el mismo discurso. Es que no siento que sea mía. Es que no siento que sea mía. A mi hija la registramos hasta que tuvo 6 meses, más o menos. Y no sabes cómo me arrepiento. A mí me hubiera gustado no registrarla a su nombre. Porque no. Pero insisto, te dicen, ¿por qué no te fuiste? Porque no es fácil. Porque a mí me achacaron que tenía el tema de la adicción, que se iba a morir por mi culpa, que supuestamente, porque dijeron que como yo era muy mala la vida conmigo, él había él había caído en este tema de las drogas. Mucho tiempo después me descubrí que no, que él ya era drogadicto desde antes, pero siempre lo disfrazaron como la familia perfecta, ¿no? Alexito. Entonces me vuelve a golpear. Se sale de trabajar porque decía que, según él, que no lo valoraban y que no sé, creo que el jefe le había hablado fuerte o le había puesto a hacer algo y que no le parecía. Vuelve a dejar de trabajar, pasaron los meses, en algún momento me piden que, según si yo amaba a Alejandro, lo acompañara a juntas de AA. Accedo a acompañarlo, porque también, o sea, estamos inmersas en que a lo mejor es por mi culpa, a lo mejor sí yo lo provoqué, hasta que en una de esas reuniones me dicen, hola, Jaide, qué bueno que viniste. No, pues sí, pues vengo con mi esposo. No, es que ya nos dijo tu suegra que tú eres la del problema, que tiene un problema de neurosis y un problema de alcoholismo. Y así dijo. En ese momento dije, no, ya no. Empecé a revelarme un poco, porque sí, ya la señora decía algo y yo sí le contestaba. Muchas veces estando en su casa yo me quería salir y era, ¿te vas? Te vas sola. No me podía salir sola, porque mi bebé estaba ahí acostado, obviamente, ¿no? Entonces,
transcurren las semanas, los meses, él sigue con ese tema de irse, regresar, violento, golpes. Yo tenía en algún momento fotos, pero obviamente él al estarme revisando, pues, ¿no? En algún momento yo quise pedir ayuda con un amigo, oye, fíjate que está pasando esto, y también hasta la mamá, y también hasta el papá, el abuelito se me ha puesto al brinco, y fue así, ahora peor, ¿no? Lo grave es que él ya no medía, y me queda claro que él nunca sintió nada por mi hija, porque él me llevó a volver teniendo yo a mi bebé en brazos. O sea, ya, si él cargaba a la niña y decía, es que llora porque no me quiere, o sea, una bebita chiquitita, y la aventaba en la cama. Entonces yo era pegada con mi hija, pegada con mi hija. Y todo esto me cobró factura el Señor, porque cuando yo digo ya no más, se da porque un día del padre, en 2014, estando en una fiesta con su familia y demás, él tomado, él empezaba a decir que él era policía. Incluso su camioneta le puso estrobos y tú le dices, espérame, nos vamos a meter en un problema, nos van a detener y tú no preguntes. Y estrobos y soy policillo. ¿En qué me vine a meter? Porque obviamente hay cosas que yo no logré saber en ese momento, pues, qué estaba pasando, ¿no? Siempre con dinero, pero sin trabajo, pero la camioneta, pero traigo los estrobos, pero yo me ostento como tal. Y en esa fiesta me acuerdo que, igual, empieza a tomar, decía él que ya estábamos bien, supuestamente, era un día del padre, y en esa fiesta, pues, había mucho ruido en la casa, llegaron los policías. Cuando llegamos esa fiesta, había una gente, unos jóvenes y mujeres y hombres en la esquina de ahí de esa casa. Y él se quedó como viendo y dije, qué raro, ¿los conocerá? Pues X. Bueno, nos metemos a la casa, llega esta parte donde toca la policía porque creo que el volumen estaba muy alto y él ya tomado se empieza a hacer de palabras con el policía y le empieza a decir que no sabe con quién se mete. Y obviamente yo ya harta así de ya, Alejandro, no eres policía. Me empieza a agredir enfrente. Estaban sus tíos, sus primos, estaba mi mamá, estaban mis hijos. Siempre lo hizo, siempre mis hijos. Yo quería que no se dieran cuenta, pero al final pues siempre se dieron cuenta, ¿no? Pero bueno, uno siempre busca esta parte de protección de no pasa nada, ¿eh? Y taparte y doy el cuello de tortuga. Y entonces en ese momento él se enoja y empieza a aventar cosas y dice, ya me voy, ya me voy. Yo salgo a la puerta y recordemos que había gente en la esquina, ¿no? Era de día todavía. Entonces aparece, entonces ya era de 11, 12, 1 de la mañana y veo que sube una chica de esa misma bolita. Y digo, a ver, espérame, no por celos. Dije, a ver, espérame, esto está como muy raro, ¿no? Le marcan el tío de él, el hermano de la mamá, le marca, oye, fíjate que el enano se fue, pues dejó a Jaide, dejó a los niños y bla, 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 ¿no? Entonces la señora empieza a decir, si le llega a pasar algo a mi hijo, va a ser culpa de ella, ya se lo dije desde cuándo, bla, 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 y desde cuándo le dije que ya la dejara, pero, ¿no? Pues hay que tratar de localizarlo, a ver en dónde anda. Y hasta ahí quedó. Él regresa a los 2 días a buscarme a mi casa, que lo disculpe, y digo, a ver, espérame, las quiero saber, ¿por qué subiste a esta chica? O sea, ¿la conocías, no? Y no, y se aferró a que no, y que no. Estás loca, porque también decían que la que tenía celotipia era yo. Y con esa idea fue la que tenía celotipia, la que lo celaba, la que esto, pero también él decía, si no me celas es que no me quieres, y si no me quieres te voy a tratar mal, y te voy a golpear. Entonces era haz lo que yo te digo cuando yo quiero, ¿no? Entonces, en este tema de que sube a esta chica, me negó todo. A las pocas semanas yo ya estaba ya harta, fastidiada, ya no sabía así de cómo le hago, pero no es fácil salirte, porque dices, por un lado, pues sí, ya no quiero, pero a lo mejor si me separo va a ser ya no me vuelve a molestar. Y se empiezan a meter también los tíos. Y él jugando con su celular, así, ¿no? De jugando, y el tío ahí y yo ahí. Y él jugando así, como si fuera un adolescente. Al enano no lo puede seguir forzando, él va a conseguir trabajo porque Dios y la divinidad y que sus medios y demás, hasta que él quiera, mejor tú ponte a trabajar. Te había comentado que en algún momento la tía Cristi, en una Semana Santa, yo tenía 4 meses de embarazo, me decía, pues es que como el éxito no consigue trabajo, te traje una bolsa y me da una bolsita, con unos encajes, con unas diademas. Y yo, ¿cómo? Sí, llegamos ahorita a la casa y te voy a enseñar a hacer diademas. Y gelatinas también, para que las vendas afuera de la escuela de tus hijos, porque tú no puedes forzar al éxito a que trabaje.
O sea, espérenme, o sea, no, o sea, yo a fin de cuentas estoy sacando o tratando de sacar los gastos de mis hijos, pero ¿por qué ustedes quieren que yo trabaje también para darle a él? Porque el pobrecito hombre no encuentra trabajo o porque no quiere conseguir trabajo más bien, ¿no? Entonces, en esta parte se da como ya no más. Cuando me obliga a irme a Toluca, se queda mi hija mayor, bueno, la de en medio, se queda en mi casa y me dice, vamos rápido a Toluca porque mi abuelito no sé qué, me llevo a mi bebé, no llevamos cobija, no llevamos nada. Y me acuerdo que no lo dejan regresar. Y digo, no lo dejan porque era tanta esta parte del muégano, de, oye Alejandro, dijiste que íbamos y veníamos, si no, mejor me hubiera quedado en mi casa. Tú no te puedes quedar sola en tu casa porque te vas a ir de yo. Eh, la señora en ese momento me cruzaba del Zócalo de Toluca y le compra 2 gorras. Porque pues el señor, él se rasura la cabeza, porque pues le va a dar frío y se iba a enfermar. Y fue como que, a ver, yo no traigo cobija para mi hija, yo me quité el suéter y tapé a mi hija, y eso a él no le importó. Mi hijo tampoco traía suéter ni nada. Entonces fue como que ya, libérenme de esto, ya. Oye, pues nos vamos a ir hasta mañana. Y luego empieza la señora a llorar. No, es que necesito que me lleven al doctor porque tengo cita en el Hospital Juárez, porque también la llevaron ahí. El lunes tengo cita. Y yo, bueno, está bien. No voy a hacer mala onda, pues llevamos a tu mamá y lo hace. Pero en ese inter, algo le pasó, algo. Llevamos a su mamá, me deja de hablar. Eso era muy constante. De repente dejarme de hablar, agarrar a su mamá o su mamá lo agarraba de él, irse caminando solos adelante de mí. Siempre, siempre, porque pasaba la mosca o por lo que fuera. Quería que yo le rendiera como esta de él. Sí, señora, no lo que usted diga. Y me acuerdo que en ese momento mi hija salía al otro día de sexto. Era su ceremonia de sexto. Ya ves que se le compraron el vestido, hacen su baile y todo esto. Entonces dijo, sí, mañana lunes, saliendo con mi mamá, vamos por el vestido de mi hija. Salimos del hospital, como ya no me habían hablado ni nada. La señora dice, no vamos a ir por el vestido. Vamos a llegar a tu casa, voy a comprar, pasamos al mercado a comprar pollo, no sé qué. Le voy a hacer unas enchiladas, las famosas enchiladas, y luego vamos. Pero como yo durante toda la relación pasaba que, por ejemplo, oiga señora, vamos a ir al parque. Espérenme, yo voy. 11 de la mañana. 12, 1, 2, 3, 4, la señora se ponía a hacer berrinche y de repente es que no puedo dejar a mis perros solos, es que ya no salíamos. Entonces dije, no, yo sé por dónde va. Y como también estaba así de ya, me acuerdo que en el camino le dije, mire señora, ¿por qué no? Si quieren van a comer a tal lugar, aquí a unas cuadras, yo voy por el vestido de mi hija. Y ese fue así como mi pecado, porque justo me bajo muy enojada de la camioneta y entro llorando con mi abuelita y le digo, abuelita, no sé qué tienes, ya no quiero, ya me quiero liberar de esto, ya no. Y me meto con mi bebita a la recámara, entra él y agarra a la niña. Y yo dije, la va a cargar, o sea, como que el instinto de, porque yo siempre estaba como en alerta de ¿para qué le estás agarrando? Espérate, ¿no? ¿Qué quieres? Porque siempre hubo la amenaza de que. Y entonces me dice que como yo le había contestado a su mamá, se iba a llevar a mi hija. Yo pesaba 48 kilos, él mide 1,70 y algo, 1,80, yo mido 1,60. Y entonces me acuerdo que me voy contra él y le digo, no, a mi hija no te la llevas. No, creo que sí, hija, tal por cual le hablaste mal a mi mamá. O sea, sí fue así mi pecado, hablarle mal a su mamá. Y me acuerdo que me empieza, entra una tía por suerte y le logra quitar a la bebé de los brazos. Y sigue golpeando. Yo para que no me azotara, porque el modus era de que me azotaba contra lo que fuera, yo me agarraba de sus brazos de aquí para que no caer. Y me acuerdo que pues se me volaban las uñas, ¿no? Y me acuerdo que con todo y le dije, ¿sabes qué? Ya no más. Te me vas a la. Y me acuerdo que sus 3 garras que tenía colgadas en el tubo de mi closet, se las bajé. Me dijo, segura, de mí te vas a correr. Ya no te quiero aquí. Y se las aventé hasta un oso que tenía, porque hasta osos le compraban al señor para que durmiera. Se lo aventé. Y entonces decía que había sido una ofensa muy grande que yo le aventara sus cosas. Digo, esto ya está un gorro. Ya no te quiero ver. Pero obviamente porque mi hija ya estaba segura con mi tía. Entonces fue así de ya. De mí te vas a acordar. Entra su mamá,
con su perrito, un chihuahua. No te preocupes, o sea, nosotros nos encargamos de hacerte la vida a pedazos. Y me acuerdo que le dije, órale señora, ¿cómo va? Así, o sea, yo ya, todo lo que no les dije, ¿cómo va señora? Me acuerdo que me sequé las lágrimas, medio me peiné y le dije a mi hija, vamos por tu vestido. Fuimos a comprarle su vestido. Al otro día fue su misa, la entrega de documentos. Y yo no dormí toda la noche porque decía, estoy haciendo bien, porque dentro del ya no más está el, híjole, y si me excedí, porque traemos mucho, mucho trabajo, ¿no? De nosotros tenemos la culpa. Y luego era, bueno, si ya pude con dos, yo puedo con mi bebé. Y como él no quiere a mi hija, ya me va a dejar en paz. Ya decía entre mí, ya no va a ser la cuestión de buscar la parte del divorcio, ¿no? Y ya, no quiero pensión, yo no quiero nada. Esto fue en julio, 14 de julio del 2014. Como a las 3 semanas, llamadas. Quiero que salgas porque estoy aquí afuera. Ya no la violencia contra mí, sino ya es tomada a mi hija. Quiero que salgas porque quiero ver a la niña, pero no quiere ver a la niña. Él quería seguir a dónde saliste, a dónde fuiste. Yo en ese entonces consigo un trabajo home office y con un ex jefe me dice, pues no te preocupes, tienes a la niña, pues te conectas temprano. Y dije, no, perfecto. En algún momento él hackea el Facebook de mi hija, la del medio, y me dice, ya me enteré que trabajas y le voy a ir a matar. Y también a ti porque tú me estás engañando con él. Y te estás acostando con él, o sea, con todo el mundo él me acostaba. Yo decía, bueno, Alejandro, no me estás dando ni un peso para pañales, no me estás dando para nada. ¿Qué quieres que haga? Que te regreses conmigo. Entonces buscó también, como siempre buscó aislarme, en ese momento me dijo, nos vamos a Toluca, te vienes con tus hijos y van a hacer lo que yo les diga, porque tú ya me la debes porque me corriste. O sea, quería cobrármela. Y dije, no, ya no. En algún momento dije, ¿qué puedo hacer para que se calme? Porque ella era a mi casa, ir a gritar, ir a agredir a mi familia. Y entonces digo, mira, vamos a intentarlo como novios. Pero yo así de en algún momento igual y lo concientizo de que pues no vamos a avanzar en nada. Avancé el tiempo y él era, no, tú sigues siendo mía y cuando yo quiera, no, tú conmigo, sin aportar un peso para la niña, sin aportar nada. En ese inter entra a trabajar como escolta, se le hace el sueño de entrar como escolta y entonces ya no nada más eran palabras, ya era llegar a mi domicilio mostrando la camioneta del director de Novartis, ¿no? Por ejemplo, y mira, ahora sí, y a mí me haces algo y ya sabes, y ahora cómo me zafo de esto, ¿no? En algún momento me dice, oye, como amigos vamos a ver a mi papá a Jiquilpan, pues ya como cuates. Y yo, bueno, vamos. También me violenta ya porque resulta que en algún momento empieza a tomar, era un 31 de diciembre, empieza a tomar y pues encontró a alguien que le vendiera lo que él consumía y eso porque cuando él en la noche, en la madrugada, regresa, empieza a gritar, Haider es una hija de tal por cual, un pueblito chiquito, su papá tiene que detenerlo porque iba sobre mí, porque decía que era lo peor que le había pasado en la vida. Su papá logra detenerlo, le da dos cachetadas y a él se le cae el polvito, bueno, la bolsita que traía. En ese momento se arranca, choca el auto contra el poste y bueno. Y después de ahí le digo, ¿sabes qué? Ya en enero del 2015 le digo, ¿sabes qué? Esto ya no puede estar pasando. Dice, ok, te quito a la niña. Vuelve a esta parte del tenemos que andar, tenemos que salir. No aporto nada porque no vives conmigo. Me decía que quieres que te dé dinero, pero no vives conmigo. Cuando vives conmigo, te voy a dar dinero y yo, no, es que no quiero, entre mí no quiero vivir contigo, quiero que ya me dejes en paz. Pero no había forma en que tú le pudieras decir, ya no más. Transcurre el tiempo, yo a mi bebé por siempre le di leche materna, empieza a llevarse a mi hija, pero ya empieza ya de, ¿sabes qué? Me la voy a llevar, pero ya eran llamadas de, me la traje llorando todo el camino porque tú no quieres regresar conmigo, por ejemplo. En agosto, septiembre del 2015 inició el tema de guardia y custodia. Y me acuerdo que en ese momento me decían, tienes que pedir, pensión y guardia, tienes que pedirla para ti porque ellos pueden hacer algo, o los hombres pueden hacer algo. Y yo decía, no, pero no quiero.
O sea, esa es la realidad. Él no quiere a mi hija. Tienes que pedirla. Ok, hagamos el trámite. Hago el trámite y después de ser un papá que no le importó la hija, que no aportaba nada para ella, lo primero que hace es, cuando le llegue el descuento, es, ¿me las vas a pagar? Me estás robando mi dinero. Y no hay cosa que me doliera más que cuando me llega la demanda. Pidió guardia y custodia para él, que me tienen que hacer a mí estudios y demás, que porque yo no era apta para tener a mi hija. O sea, un señor que violentó a la niña, que no la quiso, que desde el embarazo nunca quiso que estuviera pidiendo guardia y custodia. En ese inter de estira y afloja, de llegar amenazando, de llegar armado, de llegar de todas formas, el señor siempre dijo que él tenía muy buenos, que me había dicho que tenía buenos abogados, que me lo iba a quitar. Llegamos a una sentencia, en la sentencia me dan a mi guardia y custodia un 40% de pensión alimenticia, eso lo vuelve loco todavía más, y es que pues él apela, se sale de trabajar y no avisa, y quedamos en que tenemos esta parte del miedo de cómo pedirle, pues salió de trabajar, pues ay, ni cómo pedirle dinero, ¿no? Hay una anécdota en que a él le pagan su finiquito y a mí me tienen que pues pagar, ¿no? Y me acuerdo que era tanto el miedo que le dije, oye, ¿me puedes prestar? Yo le digo, ¿por qué prestar si era tu obligación? ¿Me puedes prestar 2,000 pesos? Y él decía, sí, claro, ¿no te han pagado lo tuyo? No, no me lo han pagado. Ok, ¿cuándo me los des? Digo, bueno, sí te los pago, no sé, cuando, en cuanto me paguen a mí lo mío, y me dices qué parte de eso me vas a dar, pues para la bebé, porque pues la sigues viendo cada 15 días. Sí, pero me robas mi dinero de la pensión, pero ya no trabajas. Pues vamos a ver. Y a los 15 días exactamente, Jaime, mi coche necesita servicio, ¿me puedes pasar por favor el dinero? O sea, es ese grado, ¿no? Llegaba el señor. Pero había una mucha manipulación de, si tú me pides, yo te jalo por acá. Entonces digo, no te pido nada, pero me empecé a dar cuenta con mi bebé que empezó este tema psicológico. Mi bebé llegaba ya muy rara a la casa, ya no quería, cuando regresaba con él, ya no quería convivir con nosotros, ya no quería hablarnos, y era como que, a ver, aquí ya algo está pasando. Se lo hice de conocimiento en su momento el juzgado, dijeron que era el papá y que nos arregláramos, ¿no? Que nos teníamos que llevar bien. Digo, yo me llevo bien con él yo nunca quise iniciar un pleito, ya no de este tipo, ya no quería nada, o sea, quería nada más que me dejara en paz. Me decían muchos, es que se va a cansar y va a dejar de buscar a la niña. Y yo, ok, pero mientras tanto me la está quitando. El tema de la demanda dijo que yo no había sido buena mujer, que yo era adicta al Candy Crush, que yo mal acostumbré a mi bebé a tomar leche materna, así, tal cual lo dijo, que como que yo había faltado a mis obligaciones de pareja, así está escrito en la demanda, que había faltado esas obligaciones de pareja por darle mucha leche materna a mi hija. Entonces, no tiene nada que ver, ¿no? Una cosa con la otra. Él siguió violentando, él seguía llegando, llevándose a mi hija a la hora que él quisiera, porque él ponía las reglas, él ponía todo. Y yo no podía decir nada porque él decía, bueno, yo mañana voy con mis abogados y, ¿no? Te la quito. En algún momento hacen una plática con mi hija y en la plática, cuando él entra, mi hija empieza a llorar. Y entonces, lejos de darse cuenta, digo, ya no nada más era yo, estaba el secretario de acuerdos, estaba el DIF, estaba un psicólogo, oigan, ¿por qué llora? El señor lleva la manipulación también, esta parte del proceso, en que entra llorando con la juez y dice, es que me están quitando el amor de mi hija, por eso lloró. Y entonces dicen que son supuestamente a lo que llaman alienación parental. Digo, ¿eso qué es? Porque aparte de todo, yo nunca había estado inmersa en ese tipo de cosas. Yo solamente quería vivir en paz y poder sacar adelante a mis hijos, ¿no? Pero se sumó este tema legal. Y entonces, ¿qué es eso? ¿Y ahora qué se hace? ¿Y ahora qué haces? ¿No? Entonces contratas abogados que también se suman a que vamos por aquí, vamos por allá, ponte de acuerdo con él. Y me acuerdo que después de esa cita con la juez, me dice que me pongo de acuerdo con él o hace un cambio de guardia y custodia. La abogada que tengo yo en ese momento me dice, habla con él, porque como tú también ya te vas a ir a vivir con tu novio, te va a afectar. Entonces hay también mucho prejuicio, ¿no? En que la mujer si rehace la vida, ¿no? Esa te va mal. Ellos sí,
¿no? Y creo que es algo natural, o sea, si ya nos separamos, ya nos divorciamos, cada quien que haga su vida y ya, ¿no? Yo me acuerdo que lo cito en octubre del 2017 y textual así, le digo, oye, ¿qué quieres para que dejes de quitarme a mi hija? Ya estamos aquí en confianza. ¿Qué quieres? Y entonces me dice que le firme un documento donde dice, el documento que él me va a mandar, dice que él me ha venido pagando pensión alimenticia desde el 2016. Y entonces ahí se comprueba la teoría. ¿A ti no te importaba mi hija? Te importaba el tema económico. Y me acuerdo muy bien que le dije, mis palabras fueron, no te preocupes, si nunca me has dado nada, ¿por qué ahorita, no? Además te voy a pedir un favor, cuídala mucho, ¿ok? Yo te firmo lo que quieras, pero cuida a mi hija. En ese momento él cambia la historia de ser agresor, de ser llegar armado y demás. Cambia a un hombre educado, un hombre que incluso decía, no te preocupes, yo hasta a tu novio hasta de mano nos saludamos. Para mí era muy importante que mi hija, pues obviamente al saber que iba a estar pues siempre lo iba a tener que ver, pues que mi hija viera esta cordialidad de que me la entregaba y no pasaba nada, porque él empezó a decirle, a meterle ideas de que si llegaba y veía a mi novio, lo iba a golpear. Entonces mi hija desarrolla este tema del miedo de vamos a llegar, ¿no? Mi hija con mi novio, pues se empezó a llevar muy bien, pero siempre tuvo claro quién es papá, ¿no? Y quién es, pues, mi novio, ¿no? Que en algún momento le empezó a decir papá, pero así como le decía, por ejemplo, a su abuelita paterna, le decía mamá. A mi mamá también le decía mamá. O sea, no le decía papá porque dijera estoy suplantando a alguien, sino era su forma de papá, mamá, ¿no? Mi abuelita, pues también es mamá Panchita, ¿no? Por ejemplo, a mi mamá, pues también mamá Pepita. Entonces, se empieza a dar esta cordialidad. A su vida llega una chica y es por primera vez después de casi 3 años que me doy cuenta que mi hija se empieza a ir bien con él. Ya contenta y digo, órale, yo se lo atribuía a que había llegado esta chica y que él ya había cambiado esta forma de ser, ¿no? Y entonces mi hija pues ya se va súper bien y yo pues, ay Alejandro, qué buena onda, ya me escribía, ¿cómo estás, Jaide? Hoy un día vamos a salir juntos los 4, ¿no? Y demás. Así arranca enero, febrero, marzo del 2018, abril, pero empieza a haber ciertas situaciones que me regresan a lo de atrás. Oye, ya no me entregó a la niña, oye, ya no me contesta, pero me dijo que no tiene celular. ¿Por qué no tendría celular otra vez? Y tiene solo computadora. Entonces empieza como esta parte dice, no voy a desconfiar porque pues quedamos en un trato, ¿no? De que yo pensando que era lo mejor para mi hija, eh, no seguir con el tema en juzgados, pues que él iba a cuidar de ella, ¿no? Entonces decía, bueno, no voy a desconfiar. Empiezan los meses, empieza a haber situaciones en las que me dice, oye, no te la puedo entregar hoy domingo, te lo entrego el lunes. Y de repente el lunes 6 de la mañana, lunes 7 de la mañana, 8 de la mañana, ya no encontrarla. Y entonces regresaba otra vez el no. O sea, aquí ya pasó algo, llamarle a su mamá y su mamá empezó otra vez con el tema de, mira, ni lo molestes, yo no sé dónde está, tu hija está con él, o sea, ni te metas porque si no regresamos, ¿eh? Siempre me tenían con que regresamos. Hasta que, bueno, después de muchos empiezan a dar muchas situaciones, esta chica que la verdad es que fue un ángel y es un ángel, mi hija la quiere mucho, también me empieza como a decir, oye, tengo una pregunta, Alejandro, ¿te llevó el dinero? ¿Cuál dinero? Pues no le digas que te dije, no, es que me pidió 5,000 pesos. Y luego, sí, es que yo que tú le estabas pidiendo para 2 libros de la bebé. Yo no, pues, nada más te comento, no me voy a meter en más cosas, pero pues no, él no me pasa ni un peso. ¿Cómo? No. O sea, él me amarró de manos y la condición que puso para él tratar, imagínate, la condición que puso para tratar bien a mi hija es no sigas en el tema de juzgados y me firmas el documento donde yo siempre te he pagado pensión. Y yo, la verdad, por el bienestar de mi hija, dije, a mí no me importa tu dinero. Hasta que llegue el mes de septiembre del 2018 y esta chica me dice, oye, cuida mucho a la bebé. ¿Qué está pasando? Y ahí es donde me entero que el tiempo que estuvo ella con él, que él iba por la bebé a mi casa, llegaban a casa de él o a casa de ella, y él empezaba a tomar y la abandonaba con ella.
O sea, que las visitas ni siquiera estaba él con ella, estaban con la novia. Y entonces dije, espérame, esto ya no lo estoy entendiendo. No podía creer que había más maldad de la que yo ya había pasado, ¿no? Y dice, es que a veces también sucede que regresa por ella en la noche. Yo, ¿cómo? Sí, él de repente regresa tomado, se la lleva, ya una vez me agredió porque, a mi hermano también, porque se la llevó. Y yo, no, espérame, ¿cómo? Pero traemos esta parte de él, no podía confrontarlo, pero sí quería decirle, oye, ¿qué te pasa, no? Y entonces él, en esta parte dulce, me decía, oye, por favor, no la escuches. Ella es mala. Fíjate que la encontré con otro señor. La encontré con un señor y pues, me dijo que como la había encontrado, pues ahora me iba a perjudicar y no le creas nada. Y yo por dentro, no sé de qué hablas, no, X. Hay 2 visitas clave que son las últimas que él tiene con mi hija. En una de ellas me dice que me la va a entregar a tales horas. Entonces me dice que la haga como quiera. Don quiera que está mi hija allá a San Mateo, que es donde tiene su casa. Voy por ella y mi hija empieza a estar muy alterada. Y después de ella, a los 15 días, viene la última visita, que es donde mi hija también, cuando me llega, está llorando y digo, ¿qué está pasando? Él se ausentó un tiempo porque también en ese inter se descubre que el señor, Alejandro, había vaciado una cuenta del abuelo, 150,000 pesos aproximadamente, que había empeñado 3 autos y que la familia de él estaban haciendo responsables tanto a esta chica, la que había sido su novia, como a mí, porque ellos directamente dijeron que Alejandro ya les había contado que ese dinero lo habían utilizado primero a mí, porque según yo le exigía dinero, y con esta chica que porque le había puesto un salón de belleza, una estética. Y entonces yo no podía decirle que ya sabía todo, pero él seguía presionándome y en algún momento el abuelo y la mamá me empiezan a decir, él sufrió una crisis de ansiedad, lo fuimos a internar supuestamente a una clínica, ¿no? De un retiro espiritual, siendo que no, era una clínica de rehabilitación. En ese interior empecé a juntar todas mis pruebas, pero mi hija obviamente ya estaba diferente, tocaba en el interfón y le causaba mucho estrés, veía pasar coches blancos y también le generaba, ¿no? Pasa como un mes y medio, y en algún momento voy yo por mi bebé a la escuela y lo veo abajo. Recordemos que yo no le podía decir nada, porque pues yo tenía muchísimas ganas de reclamarle, pero yo no sabía cómo iba ya a reaccionar, ¿no? Entonces fue así de, voy por la niña. Te acompaño. Pero haciendo así de te acompaño. Mi hija lo ve, empieza a llorar, empieza a patalear de ya me voy. Digo, se siente malita, pero luego hablamos, ¿eh? Y yo así de, me subo luego, ¿no? Al departamento. Y entonces él me empieza a decir, oye, creo que ya no quieres que vea a la niña, ¿verdad? Le digo, no es que no quiera que la vea, pero voy a salir fuera. Pero yo por dentro, por acá estaba ya preparando pues el tema con abogados. Pero también los abogados no te hacen caso porque te dicen, no es tan grave. Estaba con la novia, sí, pero resulta que la novia yo no la conocía. Yo la conocía de vista, pero yo no sabía que mi hija estaba con la novia. Por eso le decía, oye, qué padre, que vayan a la fiesta infantil, por ejemplo. Él me presentaba fotos de, mira, estamos en tal fiesta. Cuando yo me entero de todo esto, esas fotos no eran de ese día. Él las había obtenido desde tiempo atrás. Y él tenía esta perversidad, no sé cómo llamarle, de juntar esas pruebas para saber en qué momento empezar como a aventarme eso. Y decirme, estamos con la niña, mire, está bien contenta, mire esto, y mi hija no. Y entonces se genera esta parte del qué tanto pudo haber sufrido mi hija estando con estas personas si tienen esta capacidad de mentir. E inició el proceso, una carpeta de investigación. Ya pasamos por la violencia física, económica, psicológica, de todo tipo, y nos enfrentamos a la violencia institucional, que es llegar a un mundo que no conoces, iniciar una carpeta de investigación en una fiscalía que es de niñas y niños y que no le crean a tu hijo. O que porque es chiquita te digan que no verbaliza. O que te digan que porque es chiquita no dice tiempo, hora y lugar. ¿Con quién estaba? No, una niña de 5 años. Yo lo entiendo. Una niña a la que te dicen, pasa, siéntala y te sales. Mi hija en el tiempo que dejó de ver a ese señor empezó a generar muchísimo más apego hacia mí.
y siempre lo tuvo. Por eso ahora entiendo que cuando ella regresaba rara, desde chiquita, pues era por esto. Mi hija, cuando empecé ese proceso, empieza a contarnos. Y no me lo cuenta a mí, se lo cuenta a mi hija, a la mayor. Y ella en trasfondo de ¿por qué? Le dice, oye, es que fíjate que pasa esto, todo lo que vivió con el Señor. Pero me dice mi abuela paterna, su nombre, que yo no le puedo contar nada a mi mamá. Porque si le cuento algo, Dios se los va a llevar a ustedes y me va a castigar por mentirosa. Y entonces mi hija tiene esta idea de hoy a la fecha. Qué bueno que no le te conté a ti, porque así Dios no te va a pasar nada. ¿Qué tanto grado pueden tener el tema de que hablábamos de las sectas, de las religiones? Ese peso, trasladárselo a una niña que en ese tiempo tenía 5 años. Avanza este tema de la carpeta. En ese momento, esa carpeta la cierran porque dicen que la niña no verbaliza. Y cierran la carpeta. En ese momento los abogados te dicen, sí, pues ahora júntate otros 30, ¿no? Otros 40, otros 50, para que hagamos entrar. Yo, pero es que esto que hizo el señor, ¿cómo va a quedar? Es un delito. Porque yo digo, mi hija pudo haber sido intercambiada hasta por droga, o pudo haber hay muchas situaciones que mi hija comenta que vivió. Cerraron la carpeta, uno sin conocer nada de esto. Dice, bueno, llega la pandemia, lo que te comentaba de la pandemia, y yo no sé si fue bueno o fue malo, pues nos tocó encerrarnos. Y entonces vivíamos con el miedo de que él llegara por mi hija todavía con el tema de que pues, el interfón y que el coche, ¿no? Y esta parte, pues a resguardarnos. En algún momento del 2022 me empiezan a llegar información de, oye, cuídate mucho porque fíjate que Alejandro salió en ciertas notas policíacas. ¿Cómo? Y me lo mandan. Entonces él sale en ciertos, en un canal muy conocido, que evidencia este tema de pues delincuentes, no hay otra forma, de delincuentes, y un periódico también de circulación nacional, que es también muy importante. Y entonces ahí el señor aparece como, que se ostenta como sobrino de un actor muy famoso, muy reconocido en México, y entonces sus fotos son armados. Anda armado y trae gorra de PDI, gorra de FGR. Entonces digo, espérame, esto ya está mal. Porque también en 2019 nos juntan, porque dentro de estas mediaciones por el tema hay una carpeta de incumplimiento de obligación alimentaria, me obligan a hablar con él. Y entonces él lo que dice, tú continúas el proceso, ya no solo en familiares, sino en penal, yo regreso por la niña. Y entonces fue así, ya no voy a hacer nada, yo me quedo aquí, pero te quedas con el miedo y ¿y ahora qué hago, no? Pero él no se había presentado ya frente a mí, o sea, era así como el fantasma de, ya salió aquí en las notas y ahora qué hago. Me regreso como puedo a fiscalía y es aquí donde comienza el tema del activismo. Porque tienes que agarrar fuerza y decir, vengo a extraer esta carpeta. ¿Por qué? Porque tengo nuevos datos de prueba, porque es ese señor. Y el fiscal en ese momento, el que estaba en ese momento, que ya lo destituyeron, me dice que si mi hija no había sido intercambiada por droga, ni había sido abusada, ¿por qué quería extraer la carpeta? Inició el proceso, 8 meses para extraer la carpeta. En algún momento le intentan hacer un dictamen a mi hija, pero pues ya habían pasado ¿cuántos años? Esto ya estamos hablando de 2023. Y el perito la toma como si fuera un adulto. Y entonces empieza una narrativa, ya no nada más hablando de lo que cuenta mi hija, porque mi hija narra todo, así de lo que se acuerda y de las secuelas actuales que en este momento se presentaron. Y el perito no lo toma en cuenta. El perito solamente dice que fue una mala separación y que el señor cumplió con todas sus responsabilidades, porque a pesar de que la dejaba con la novia y de que él se sentaba durante todas esas visitas, que él por lo menos buscó dejar a la niña en manos de alguien que fuera de confianza de la niña. Entonces, no me cupo, ¿no? Así de, esto no puede ser. Impugno ese dictamen, sigo luchando, se viene 2024, Fiscalía me sigue diciendo, es que la niña no verbalizó en 2019. ¿Cómo quieren que verbalice? Es una niña de 5 años. Es una niña que viene con todos los miedos, que viene con ese tema de, si yo cuento algo, van a regresar por mí, que ya no quiero verlo, ¿no? Yo siempre les dije, hay secuelas en mi hija.
es que es mucho tiempo, es que a poco crees que todavía, ¿no? La carpeta, en algún momento logro que le hagan un dictamen por parte del Instituto Nacional de Pediatría a mi hija dentro de esta carpeta. Y de todo lo que me dijo en su momento, la carpeta de mi hija la presentan como la niña que no se supo el nombre del papá, porque también les atribuyeron que como no se supo el nombre del papá, no había delito que perseguir. O sea que esa carpeta pues básicamente la estaban trabajando pues nada más como por favor, ¿no? Entonces, el tema con fiscalía es que no quieren reconocer el daño que hay en mi hija. Mi hija tiene ahora 12 años y mi hija tiene que vivir con temas, con secuelas. En algún momento la mandaron un apoyo emocional porque decían ellos que no era posible, que lo que yo les decía no era cierto. Y el dictamen, o lo que ahorita está documentado, habla de todo lo que pasó a mi hija, que nos quedamos cortos cuando mi hija, con lo que declara mi hija en 2019, pero no lo quieren reconocer. Sumamos que el señor había dicho que si yo continuaba con los procesos, él regresaba por mi hija. Y es así que por la carpeta de incumplimiento de no pagar pensión, lo mandan a llamar en julio del 2025. Y lo primero que hace es presentarse otra vez en juzgados, peleando a mi hija, peleando visitas, entre semana, fines de semana, como si nada hubiera pasado, diciéndose un padre amoroso, un padre que está preocupado por ella. Él dice que quiere que le embarguen su afore porque sabe que es deudor, bla, 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 bla. Él viene ya con abogado particular. Y desgraciadamente también, por lados de lo familiar, no quiere entender que si el señor ya la abandonó, que si el señor ya cometió estos delitos contra ella, ¿por qué querer a fuerza hacer una revinculación? Él inclusive con mentiras le dice al juez que no sabe en dónde se detenta, dónde está la niña básicamente, y que quiere un número de cuenta, porque él es un padre amoroso y un padre cumplido y le preocupa que su hija pues, tenga los medios para subsistir, yo después de tantos años. Y es así que a mí me percibe el juez en su momento y me obliga a dar mi dirección. Yo luego de conocimiento que mi dirección tiene que ser reservada porque a raíz de que a mí me llegan esas notas y las veo, yo me tengo que cambiar de domicilio. Me cambio de Ciudad de México a Estado de México. Y a pesar de decirle todo esto al juez, dice, el señor su derecho es saber dónde está su hija. Y es así que el señor, había dicho que quería la cuenta para depositar, pero solamente fue una mentira, porque después de ahí ni depositó, ni volvió a promover nada y se presenta en mi domicilio. Se presenta fuera de mi casa, yo iba a dejar a mi hija a la escuela. Yo no podía hacer esta parte de tomar el teléfono y decir, ¿no? Tengo el código águila, ¿no? Policía, porque mi hija, por recomendación de su psicóloga, es que no podía saber que el señor estaba de regreso porque podía ser un shock muy fuerte para ella. ¿Por qué? Porque el entrar ahorita en la adolescencia, ella le revivó muchísimas cosas. O sea, cosas bien simples como un atardecer, como unas tortas de papa. O sea, y lo verás muy simple, pero unas tortas de papa, un agua de guayaba. No, es que no me gusta, porque eso me daban allá, ¿no? Hace la primera comunión y lo primero que dice, oye, ya me di cuenta, Dios no es malo, ¿no? Yo siempre dije, no es malo, ¿no? Entonces, ¿por qué mi abuela tal, ¿no? Me hablaba así, no lo sé. Te tienen que emitir medidas de protección, tengo que solicitarlas, y curiosamente Fiscalía de Niñas y Niños, que debería de proteger niñas y niños, me dice que no me puede dar medidas, porque no lo encuentra. Solicité en otro área de Fiscalía las medidas, me hacen una evaluación de riesgo y sale con un puntaje alto, 27 puntos, que es muy alto. Se genera la audiencia, el señor se presenta. A mí Fiscalía había dicho que era todo como estaba en mi mente porque el señor no me había molestado. Entonces, es como si esperaran a que te vuelvan a hacer algo para que te hagan caso. Y ahora que les dije, a ver, el señor, aquí está el video de mi audiencia, aquí están las medidas de protección, que me volvieron a ratificar hace unas semanas, siguen en el entendido de, sí, pero es que la niña en su momento no dijo, sí, pero es que la niña no dice en dónde fue. Entonces tenemos una carpeta que no han querido, porque esa es la palabra, tenemos todo documentado. El daño es grave para mi hija y no lo quieren reconocer, no quieren actuar.
Tenemos un juzgado que hace unos días me dijeron que la familia era mamá, papá e hijos. Que así estuviera documentado algún daño para con mi hija, ellos tenían muy buenos psicólogos y que podían lograr una revinculación porque a la niña se le podía olvidar lo que había pasado con el papá. Y digo, ¿cómo puedes olvidar las amenazas? ¿Dónde la abandonaba? El tema de la autoestima de mi hija. De repente vamos en la calle y veo un papá con su niña, ¿no? Y entonces me rompe porque dice, oye mamá, ¿para qué me llevaba con él? ¿Por qué no me quiso? Dentro del coraje de por qué fue así, en la parte del por qué no me quiso. Y como ya sabe que habló, pues también es esta parte del, es que como yo ya hablé, me puede pasar algo. Yo he logrado, he querido que ella tenga su escuela, que tenga sus actividades y el año pasado nos tocó ir a una competencia a Acapulco y en esta competencia algo le detonó, incluso vía telefónica tuvieron que, su psicóloga tuvo que asistirla y ella decía, ya no quiero estar en porra. ¿Por qué? Porque yo ya hablé y siento que él viene por mí. O sea, ¿cómo puede esta persona seguir haciéndonos daño? Porque yo pensé que divorciándome o separándome en 2014 todo iba a estar bien. Hoy 2026 no estamos contentos, no estamos tranquilas, no tenemos, por muchas medidas que nos den, ¿de qué sirve? Si un juzgado puede decirte, ¿sabes qué? Mañana traes a la niña y la vamos a revincular con su papá. Y siempre se los he dicho, no es que yo no quiera, es que si él fuera un papá amoroso, un papá presente, no estaríamos donde estamos. ¿Sí? Aunado a que el señor tiene también hay una carpeta por los 10 años que debe de pensión alimenticia, eso también te habla de alguien que no quiere ser papá, porque un papá y como mamá buscas que tus hijos tengan qué comer, qué vestir, dónde vivir, que tengan todo y no te dedicas a, no sé cómo decirle, a destruirles la vida. Y este señor todo lo que hizo o todo lo que ha hecho y lo sigue haciendo, porque mediante juzgados son puras promociones, es un acecho judicial, una violencia vicaria, cumpliendo la amenaza, y yo se lo dije a Fiscalía, el señor va a regresar y no me creyeron. Y hoy está pasando. Y siguen las promociones. Y juzgado, a pesar de que se le evidencia que el señor no ha cumplido, que el señor está en desacato, que el señor está en rebeldía, siguen sin acordar nada. Porque dicen que ahora tienen que ver cómo enfrentarlos y ver cómo se llevan. Eso es lo que no puede pasar. Porque al final tenemos un documento que dice que ella no puede ser revinculada. Que hay un daño. Y no cualquier daño. Y aún así, que el mismo se contradiga, ¿no? Por una parte Fiscalía y jurados digan, no, es que no me sirve, lo de Fiscalía no me sirve. Tengo que verlo yo de viva voz, ¿qué está pasando? Y dices, ok, entonces, ¿dónde quedan los niños? ¿Por qué vas a revincularla con alguien que la niña no quiere? ¿Por qué no la escuchas? No, porque la familia es mamá, papá. Es el criterio del juez, ¿no? Mamá, papá e hijos. Entonces, mi hija sigue estando en peligro, sigue estando en riesgo. Hablaban incluso de un cambio de guardia y custodia, porque decían que yo no podía comprobar por qué él dejó de verla. ¿Y por qué tendría yo que comprobar por qué dejó de verla? ¿Por qué él no demuestra? ¿Por qué se ausentó tantos años? ¿Y por qué no dice la verdad? ¿Por qué no la ha visto? ¿Por qué él se escondió? Cuando él supo que estaban los procesos legales, él se escondió. ¿Y por qué regresa? Cumpliendo la amenaza de que si lo volvían a llamar por estos temas, él regresaba por ella. No solo me lastimó a mí, no solo fueron años horrendos, sino que tomó a mi hija y a la fecha la sigue tomando, porque no es que la quiera, no es que quiera, ay, sí, se me olvidó que era papá y ahora ya me acordé y quiero ver a mi hija. No, él sigue tomando y se llama violencia vicaria. ¿Por qué? Porque está tomando a mi hija para seguirme afectando y no sabemos sus alcances. Te contaba que él había estado casado anteriormente. Esta chica, su primera esposa, también ya la demandó. Su niño tiene 18 años, nunca pagó pensión, por eso tiene al menos 15 años de que nunca lo vio. Y también ya demanda a esta madre. Entonces, ¿cuándo cuándo las autoridades se van a dar cuenta del modus de estos señores? No es regresar porque quiera a su hija, está regresando para tomarla. Y entonces, mientras yo hago todo lo posible porque mi hija tenga su escuela, donde tenga sus actividades, donde mi hija le eche muchas ganas, donde mi hija sea feliz, donde mi hija pueda ser libre de no estarse acordando del Señor o de que va a regresar por ella, o seguir teniendo esta parte del, oye,
por qué no me cuidó? También ella dice, yo tengo 12 años y mi voz vale. Sé que mi voz vale porque en mis libros de texto, y también se lo hemos contado, ¿no? Tu voz vale y lo puedes decir. ¿Por qué no la quieren escuchar? ¿Acaso es lo que dicen? Cuando sale ese señor y en sus notas periodísticas dice que él se ostenta y que él presume influencias. Entonces, con tantos años, 7 años en fiscalía, 10 años en juzgados familiares, ¿qué nos lleva? O sea, ¿cómo te defiendes de todo eso? ¿Y cómo haces que tu hija sea libre? Que puedas vivir tranquila, que le quieras dar todo lo mejor. Ella ya está en secundaria. Y obviamente trae este tema de mamá, es que pues en la escuela, pues y sí, el guardia de la puerta tiene que saber que hay medidas de protección. Y la foto del señor, ¿por qué? Porque en algún momento si él quiere sustraerla, pues tienen que saber quién es y deben de saber que no se la pueden entregar. Entonces, ¿qué más esperan esas autoridades? Es el reclamo. ¿Qué más esperan para judicializar? ¿Qué más esperan para que realmente se den cuenta que no son historias de nosotras? Porque todas las que vivimos violencia vicaria tenemos lo mismo. No nos escuchan, no nos creen, no quieren escuchar a los niños. Y muchos niños sí son revinculados con el padre, con los agresores, porque yo creo que no se les puede llamar padres, porque un papá no lastima, porque un papá no hace todo esto por seguir molestando a la mamá. Yo les decía, ¿ustedes creen que para mí es muy bueno, después de tantos años, seguir en este proceso? Yo quisiera estar trabajando, estar generando, seguir siendo la que fui desde hace muchos años. No seguir inmersa en que mañana me toca juzgados y pasado mañana fiscalía, pero tengo que ver porque ya el señor ingresó tal promoción y me quiere perjudicar y tengo que luchar porque defender a mi hija, pero también tengo que llegar a mi casa y no puedo estar mal con ella porque ella no puede enterarse de lo que pasa y no debe enterarse porque yo quiero que mi hija ya crezca como una niña normal, ¿sí? Bastaba con que el señor se hubiese ido y ya, yo no tendría ningún tema, ninguno, pero no puede ser posible que ni por la vía legal, ni por la vía familiar, ni por el tema de que él debe pensión. O sea, un papá que no quiere pagar pensión para sus hijos, no es papá. Te la paso hoy y me quedé sin trabajo, está bien, ¿de qué forma vas a aportar? En mi caso no es económico, porque desde un principio quedó claro, yo no quiero dinero, yo quiero que mi hija sea libre, quiero vivir libre, queremos vivir, que yo el día de mañana diga, solamente mi preocupación es llevar a mi hija a su escuela, irme yo a mi trabajo, a hacer otro tipo de actividades, no tener toda la semana en el calendario, juzgados, fiscalía, defensoría, secretaría de las mujeres, Estado de México, porque también hay un desglose en Estado de México. O sea, tenemos por todos lados este frente abierto y yo quiero que mi hija sea libre, que no tenga nunca más el miedo y que pueda poco a poco ir olvidando lo que pasó con el agresor y que ya las deje en paz, ya nada más. Y que todo lo que él hizo realmente se haga justicia, que se haga justicia y que se vea pues todo lo que pasó y que no puede quedar así, porque no puede ser posible que con su solo dicho baste para todo el daño que ha ocasionado en mi hija. Creo que eso no se lo merecía. Bastaba con decir, ya no quiero verla, adelante. Ya no quiero pagar, no pagues. Y no estuviéramos en esto. Pero destruir a mi hija, por eso sigo. Porque mi hija también tiene que ver que nadie puede llegar a violentarla, nadie puede llegar a lastimarla. A veces dices, regresas de fiscalía, regresas de juzgado, migraña, no tienes hambre, tienes náuseas y dices, ¿sigo o le paro? ¿Cómo le puedes parar cuando sabes que tu niña está viendo la lucha que tienes por ella? Si las autoridades se dan cuenta que a lo mejor a mi hija le he llevado a marchas, pero no por hacerla rebelde ni como ellos dicen, ni por ponerla en contra, para que se dé cuenta que su voz vale, que ella también puede alzar la voz y que el día de mañana si alguien la quiere lastimar, ella sepa que puede defenderse. Pero ¿hasta cuándo realmente mi hija va a ser libre de todo esto que estamos pasando? ¿Cuándo podré yo volver a retomar mi vida? Cuando yo me fui a vivir con mi entonces novio, nosotros teníamos un proyecto, queríamos tener un hijo. Y estábamos en eso, embarazarnos. Cuando yo me entero todo lo que pasa a mi hija, tenemos que renunciar. Y digo tenemos porque también la parte de nosotros como mamás,
también te la rompen. Porque no hay pareja que pueda con esto. Porque yo lo entiendo. Mi hija está muy chiquita. Yo lo entiendo, pero una pareja que digo, y espérame, es que te la pasas toda la semana en fiscalía, pero traes este tema, no lo entienden. Entonces, a mí me rompieron, ya no se llevó a cabo este plan que teníamos de tener un bebé. La relación, pues también, ¿no? Se rompió. ¿Qué tanto más daño quiere hacer este señor que no haya ya causado? ¿Por qué seguir tomando a mi hija como si fuera un trofeo? ¿Por qué seguirme afectando cuando yo no lo afecté? Yo le puse todo en charola de plata. Todo. No te pido nada. ¿A qué hora quieres ver a la niña? ¿A qué hora quieres? Todo. ¿Y él por qué tuvo que tomar esto así? Porque ahora está demandando a la otra mamá y a su propio hijo mayor. Eso solamente te habla de que ese señor no va a tener descanso hasta no salirse con la suya. Y corremos riesgo, porque insisto, si hay esa parte de decir que tiene pues, palancas o alguna cuestión así, ¿qué más nos espera? Y yo no quiero que me quiten a mi hija. Yo quiero que mi hija se quede conmigo. Y me he puesto a pensar el día de mañana, si a mí me llega a pasar algo y no se soluciona esto, que lo dejen con él. No. Y corremos riesgo aparte porque el Señor, al mostrarse armado, nos queda claro que el Señor no le tiene miedo a ninguna autoridad. ¿Quién puede andar por la vida disfrazándose de lo que sea, no? Entonces nos queda claro que el Señor no tiene miedo a nada y que Él viene por todo. Y yo solamente queremos que las autoridades se den cuenta y nos dejen vivir tranquilas y que realmente se haga justicia por todo lo que pasó a mi hija, porque mi hija no merecía todo lo que pasó.